este vídeo para explicaros la última parte que nos queda del tema de la lógica, que es la que corresponde al concepto de deducción lógica. Entonces, por recapitular un poco, recordad que ya hemos visto el concepto de validez y somos perfectamente capaces de distinguir cuándo un argumento es válido y cuándo un argumento es inválido. En segundo lugar, también hemos trabajado la formalización, es decir, la traducción de un lenguaje natural, como puede ser el castellano, al lenguaje de la lógica, y ya somos perfectamente capaces de formular en lógica, es decir, desarrollar fórmulas lógicas. Y en tercer lugar, hemos estado trabajando estos últimos días de clase y a través de los ejercicios del Classroom, la elaboración de tablas de verdad. Para el que ande un poco perdido, pues bueno, una tabla de verdad no es más que el estudio gráfico de las condiciones que hacen verdadera o falsa a una fórmula en relación a los valores de verdad que van tomando las distintas proposiciones, las distintas constantes proposicionales o enunciados simples que están incluidos en esa fórmula a la que le estamos haciendo la tabla de verdad. Por eso ya decíamos que era como una forma de ver todos los casos posibles en los que una fórmula es verdadera o falsa con respecto a el valor de verdad de los enunciados simples que están incluidos en esa fórmula. Vale, pues una vez que hemos llegado hasta aquí, lo único que nos queda es trabajar la deducción lógica y ser capaces de hacer deducciones lógicas, es decir, llegar a una conclusión a partir de unas premisas. Entonces, lo primero que tenemos que tener en cuenta es qué quiere decir este concepto de la deducción, qué es la deducción. Entonces, el verbo deducir es un verbo que quizá utilizamos habitualmente en nuestras conversaciones cotidianas. Quizá pues nos dicen, pues me han dicho esto, y yo de ahí he deducido que teníamos que hacer aquello y aquello. Entonces, normalmente cuando utilizamos el término deducir, nos estamos refiriendo a una acción que consiste en sacar una información nueva de una información que nos habían dado previamente. Es decir, inferir de unas premisas una nueva información que es la que llamamos conclusión. O sea que en el fondo, cuando vamos a trabajar las deducciones, estamos todo el rato hablando de lo mismo. Tanto cuando formalizamos, cuando hacemos tablas de verdad, cuando estudiamos la validez, al final lo que estamos hablando es de cómo argumentamos, cómo razonamos, cómo pensamos. Porque ya dijimos que la lógica no es más que esa ciencia o esa rama de la filosofía que estudia la estructura de nuestros buenos razonamientos. Cómo se razona bien y cómo se razona mal. Y ahí es donde ya entraría todo el tema de las falacias. Entonces, para que lo veamos más claro con un ejemplo. Por ejemplo, acertijos de este tipo o juegos que hay que a lo mejor nos dicen se ha cometido un robo. Y la policía considera que los únicos sospechosos, es decir, las personas que ellos creen que han podido ser culpables, son, para utilizarlo con la letra ABC, ¿no? Pues ponemos A, B, C. Pues los únicos sospechosos que hay son Antonio, Bartolo y Carlos, ¿vale? Y ahora nos dicen, el que cometió el crimen se fugó de la escena del crimen en coche. Una idea que nos suelta. Otra idea que nos suelta. Bartolo, la B, nunca comete crímenes sin Antonio. Es decir, siempre van juntos. Si Bartolo va, Antonio también. Y luego, al final nos dicen, Carlos no conduce. Entonces, el acertijo consiste en, con esa información que nos han dado, decir, por ejemplo, ¿Antonio cometió el crimen? Esa es la pregunta final del acertijo. ¿Qué hacemos ante ese acertijo? Pues bueno, vamos de alguna manera mezclando esa información que nos han dado hasta tener claro si Antonio cometió el robo o no lo cometió. En este caso que he puesto, pues uno diría, a ver, Carlos solo no ha podido cometer el crimen porque no sabe conducir y no ha dicho a la policía que el ladrón se escapó de la escena del robo en coche, por lo cual Carlos solo no ha podido ser. Y Bartolo solo tampoco ha podido ser porque ya nos han dicho que Bartolo nunca comete los crímenes solo. Siempre que va Bartolo, va Antonio. El crimen se ha cometido y hay alguien que lo ha cometido. Y solo hay tres sospechosos, Antonio, Bartolo y Carlos. Pues Antonio, claro que ha cometido el crimen. Porque Carlos solo no ha podido ser, alguien ha tenido que conducir. Bartolo solo no ha podido ser porque Bartolo siempre va acompañado de Antonio. Entonces Antonio ha cometido el crimen. Quizá Bartolo también. Y quizá Carlos también, igual lo han cometido los tres, pero como a mí me preguntan, ¿ha cometido el crimen Antonio? Sí, el crimen o el robo, lo que sea, que eso es lo de menos, ¿no? Entonces, hay un montón de juegos de
este tipo, como pues, el más evidente es el Cluedo. No sé si habéis jugado al Cluedo, pero funciona un poco igual. El asesinato se cometió en el salón, pero si lo cometió en el salón, entonces lo hizo con la cuerda. Pero si lo hizo con la cuerda, entonces no lo pudo hacer con la pistola. Y la pistola está en la escena del crimen. Pero hemos visto a la señora White que estaba en la cocina. Y con toda esa información, al final, lo que tienes que hacer es ir descartando posibilidades para quedarte con uno y decir, pues el crimen lo cometió con este arma y en este sitio, ¿no? Entonces, este tipo de juegos o de acertijos funcionan gracias a que tenemos esa capacidad de deducir, es decir, de mezclar la información que nos dan para sacar una información nueva que de alguna forma ya estaba contenida en la información que nos dan, no hemos descubierto nada nuevo, pero que ha hecho falta que mezclemos esa información de alguna manera para sacar la información que nos piden. Porque simplemente con decir Bartolo nunca va sin Antonio, Carlos no conduce, se ha cometido un robo, alguno de los tres ha tenido que ser y después se han ido en coche, ahí no nos han dicho que Antonio estaba en el robo. Nos han dicho que es uno de los sospechosos. Pero si tú estudias la situación y mezclas toda la información que te han dado, al final puedes concluir perfectamente que Antonio cometió el crimen. Igual Bartolo también, igual Carlos también. ¿Entendéis lo que os quiero decir, no? Que la idea que sacamos como conclusión ya están contenidas de alguna manera en la información que nos dan, pero no de manera evidente. Entonces tenemos que mezclar toda la información que nos dan para sacar la información de manera evidente. Y eso es deducir. Ya está. ¿Qué pasa? Que esto que hacemos de una manera habitual, en un acertijo, en un juego, en una conversación, ahora tenemos que aprender a hacerlo con el lenguaje de la lógica y siguiendo unos pasos concretos y unas normas concretas para asegurar que no estamos cometiendo ningún error, que no estamos metiendo la pata en ninguno de los pasos que damos en ese razonamiento o en esa deducción que vamos haciendo. Al final, lo que vamos a hacer cuando hagamos deducciones es, nos dan unas premisas, que sería como esa información que nos da el acertijo, y nos dan una conclusión, que es como la pregunta del acertijo. Entonces yo tengo que ir haciendo una serie de operaciones con las premisas que me han dado, con la información que me han dado, para que al final me salga la conclusión que me han pedido, ¿vale? Tenemos que pensarlo, si queremos a lo mejor compararlo con el lenguaje de la matemática, que quizá lo tenéis más cercano porque lleváis muchos años estudiando matemáticas, hay que pensarlo como una especie de ecuación, ¿no? Una ecuación donde hay una X y yo tengo que ir haciendo operaciones y cambios y pasando de un lado del igual a otro y haciendo cuentas hasta que se quede la X sola y ya diga X igual a 4. Bueno, ya lo he descubierto, ya he descubierto el valor de la X. Entonces, cuando uno hace ecuaciones en matemáticas, para poder hacer ecuaciones, antes tienes que saber multiplicar, restar, exponencias, raíces, fracciones, etcétera, porque todas esas operaciones pueden estar en la ecuación. Pues eso es lo que vamos a hacer nosotros ahora en este vídeo. Vamos a estudiar todas las operaciones lógicas posibles que se llaman reglas de inferencia, y una vez que ya conozcamos todas las reglas, que tampoco son tantas, ya podremos hacer la deducción, que es como si fuera la ecuación en matemáticas, ¿vale? Entonces, es posible que ya haya surgido alguna duda, pero como no podemos tener una conversación, porque esto es un vídeo, no es una videoconferencia, lo que he pensado es que, bueno, si al ver el vídeo os surgen dudas, pues tan sencillo como ponerlas por el Classroom o escribirme un correo y yo, en la medida de lo posible, la intento responder. Quizá hubiera sido interesante tener una clase por videoconferencia, pero me parecía muy difícil, muy engorroso, porque hay que estar todo a la misma hora, conectarnos, que vayan bien los medios, que no se cuelgue la página, y yo creo que era mejor hacer el vídeo, mandároslo, y luego si hay alguna duda, me vais preguntando. De todas maneras, yo, esto mismo que os estoy contando, luego os lo voy a pasar también, si puedo, en apuntes, y voy a mandaros deducciones realizadas por mí para que veáis los ejemplos, ¿vale? Lo primero que vamos a hacer ahora es estudiar las operaciones lógicas que hay, es decir, las reglas de inferencia. Para que no nos perdamos, hay como una especie de truco para recordar la regla de inferencia, y es simplemente tener en cuenta que hay dos, luego hay más, ¿no? Pero dos reglas de inferencia por cada conectiva que conocemos. Conocemos 5 conectivas, que son las que hemos utilizado y con las que se puede representar en lógica prácticamente todas las relaciones lógicas que desarrollamos en nuestro lenguaje natural, en este caso en el castellano. Esas 5 conectivas ya las hemos trabajado mucho, pero bueno, por recordarlas, son la negación, el negador, la conjunción conjuntor, la disyunción disyuntor, el condicional y el bicondicional. Esas 5 conectivas.
Pues bueno, lo que va a haber es dos reglas fundamentales relacionadas con cada una de estas conectivas. Y esas dos reglas siempre va a ser, o en la mayoría de los casos, va a ser una regla de introducción y una regla de eliminación. Entonces va a haber regla de introducción de la negación y de eliminación de la negación, regla de introducción de la conjunción y de eliminación de la conjunción, regla del... y así todas, ¿vale? Entonces las vamos viendo de una en una para que queden muy bien, muy claras, y ahora una vez que conozcamos todas las operaciones, lo único que hay que hacer ya es ponerse a hacer deducciones, ¿vale? Pero primero muy importante que sepamos todas las operaciones posibles que se pueden hacer en lógica, siempre recordad, en lógica proposicional, que es la que estamos nosotros viendo. Entonces, voy de una en una. Vamos a coger, por ejemplo, en primer lugar, la conjunción, que es fácil, ¿no? La conjunción, pues ya lo sabemos, es la unión de dos fórmulas. Ahora, al escribir aquí la regla de inferencia, voy a utilizar las metavariables. Acordaos que las metavariables son esos símbolos, normalmente siguiendo el alfabeto griego, alfa, beta, gamma, etcétera, que representan a cualquier fórmula posible. Entonces, cuando yo digo alfa, pues alfa podría ser P, P y Q, si P entonces Q, si Q entonces R, R o S, si solo si T entonces P. Es decir, cualquier fórmula que hagamos, que sería alfa, y beta, es decir, una fórmula y otra fórmula, dos fórmulas unidas por la conjunción o conjunción, ¿vale? Pues si yo tengo esa fórmula, la primera regla de inferencia, que es la regla de eliminación del conjuntor, y que la simbolizamos con EC, eliminación del conjuntor, lo que nos dice es que podemos sacar de ahí cualquiera de esas dos fórmulas. Si yo tengo alfa y beta, pues yo puedo sacar, por ejemplo, alfa. Porque si a mí me dicen, voy a ir al cine y voy a ir al teatro, pues yo de ahí puedo concluir perfectamente, por ejemplo, vas a ir al cine. O vas a ir al teatro, ¿no? Si a mí me dicen, voy a ir al cine y voy a ir al teatro, yo puedo concluir perfectamente, va a ir al teatro, sin riesgo de equivocarme, porque como me has dicho que vas a hacer las dos cosas, pues si yo digo que vas a hacer una de ellas, no hay ningún error posible. Entonces, puedo hacer esa operación sin miedo a meter la pata. ¿Por qué voy a hacer esa operación? Porque quizás necesito tener beta para luego hacer otra operación por otro lado. Entonces, si tú me dices alfa y beta, y yo luego necesito beta para unirlo con otra cosa, pues yo de alfa y beta puedo sacar perfectamente beta, porque no estoy faltando a la verdad. Tú me has dicho que se da alfa y que se da beta. Pues si yo digo que se da beta, es verdad, ¿vale? Esa sería la primera regla de inferencia. Si yo tengo una conjunción, yo puedo gratuitamente, sin hacer nada más, sacar uno de los dos términos de la conjunción. Pues ya estaría, ¿vale? Y luego la otra regla que estaría también relacionada con la conjunción, ya os he dicho que hay dos reglas para cada conectiva, sería la de introducción de la conjunción. Pero esta ya no es gratuita, esta ya no la puedo hacer cuando a mí me dé la gana. Esta solo la podré hacer si tengo los dos términos de la conjunción. Es decir, si yo tengo por un lado alfa y por otro lado en las premisas o en otras fórmulas que he ido sacando de otras operaciones y saco beta, si yo las tengo las dos, entonces ahí sí podré luego introducir la conjunción y decir, tengo alfa, tengo beta, pues por lo tanto alfa y beta. Por lo mismo que decíamos antes, si a mí por un lado me han dicho, voy al teatro, y luego por otro lado más adelante, mezclado entre otras fórmulas, me dicen, voy al cine, pues yo puedo coger las dos cosas y decir, voy al teatro y voy al cine, porque no estoy faltando a la verdad, ya que se dan las dos cosas, luego yo las puedo unir en la conjunción, porque justamente lo que significa la conjunción es que se dan las dos cosas, ¿vale? Esto lo vemos mejor, bueno, me falta por deciros que la forma de simbolizar esta operación o esta regla es, antes era EC, eliminación del conjuntor, ahora es IC, introducción del conjuntor, ¿vale? Lo de simbolizarlas, que veis que es con las iniciales, o con, dependiendo de la fórmula de la regla, igual tendrá otro símbolo. Pero es importante conocer los símbolos porque cuando hagamos la deducción lógica, tenemos que ir poniendo al lado de cada operación que vayamos haciendo ese símbolo, para dejarle claro al que nos corrige la deducción que ese paso no lo hemos dado porque sí, sino porque estamos aplicando una regla de inferencia y tenemos que decir cuál estamos aplicando, ¿vale?
para que lo veamos, porque a lo mejor con lo de alfa y beta os lía, que no tendría por qué liaros, porque da igual que lo llamamos alfa, beta, P o como lo llamemos, pero para que lo veáis con un caso, ¿no? Si yo tengo P por un lado, por otro lado tengo R y por otro lado tengo T, tengo esas tres fórmulas que me las han dado en las premisas o las he sacado yo por otro lado, pues yo ahí puedo decir, por ejemplo, P y T. Tengo P, tengo T, pues yo de ahí puedo decir P y T. Y no estoy faltando a la verdad, no estoy cometiendo ningún error, ¿vale? Eso de, y pondría aquí al lado, introducción del conjuntor, ¿vale? Y lo mismo con el otro caso que decíamos, ¿no? Si yo a mí me dan varias fórmulas, por ejemplo, me dan P o R, S, T y P, ¿vale? Tengo esas tres cosas. Pues yo tengo aquí una conjunción, T y P, pues como tengo esa conjunción, yo puedo perfectamente sacar T, porque he eliminado el conjuntor. Me dicen T y P, pues T. Me está diciendo que se dan las dos cosas, pues yo cojo una de ellas y no estoy faltando a la verdad. Espero que se vea bien la pizarra. Creo que como hay mucha luz, igual se apaga esta luz. No, pero no arregla mucho, ¿no? Bueno, espero que se vea. Si no, de todas maneras, ya os digo que os voy a escanear una lista con todas las reglas y ahí viene, incluso con ejemplos, viene la regla con la metavariable y luego el ejemplo al lado, ¿vale? Aquí simplemente es para que las veamos y también me escuchéis a mí explicarlo, que siempre cuando alguien te lo explica con sus palabras, las cosas se entienden mejor que leyendo una lista, ¿vale? Bueno, pues ya habíamos visto las dos reglas de inferencia relacionadas con el conjuntor. Vamos a ver ahora las reglas de inferencia relacionadas con el disyuntor. Entonces, vamos a hacer una disyunción cualquiera. Bueno, primero, para no liarnos, vamos a hacer primero el de introducción de la conjunción, ¿vale? El de introducción, perdón, estoy diciendo conjunción, de la disyunción, ¿vale? De la disyunción. Y de introducción de la disyunción. Entonces, este también es fácil, porque lo que me dice esta regla es que si yo tengo, por un lado, alfa, en cualquier momento, también de manera gratuita, sin necesitar nada más y sin hacer nada más, yo puedo decir alfa o beta. Y no estoy faltando la verdad, porque si tú me dices, me he comprado una moto, pues yo puedo decir perfectamente, ¿te has comprado una moto o te has comprado una bici? Y eso es verdad, porque yo ya sé que te has comprado una moto, por lo cual te has comprado una moto o te has comprado una bici es verdad, porque al menos una de las cosas es verdad. En este caso, te has comprado una moto. ¿Entendéis, no? Entonces, yo podría decir, te has comprado una moto, o te has comprado una casa, o te has comprado una bici, o te has comprado un palacio. Da igual, porque como ya he metido la que sé que es verdad, pues luego puedo poner disyunciones todas las que quiera, sin faltar a la verdad. ¿Vale? ¿Veis que todas las reglas de inferencia lo que nos dicen es qué operación puedes hacer tú manteniendo la verdad de lo que te han dicho antes? Porque cuando hacemos un acertijo, o cuando hacemos un juego de estos como el Cluedo, o cosas de este tipo, queremos sacar la información, pero lo que saquemos no puede contradecir lo que ya nos han dicho. Entonces, tenemos que hacer operaciones para sacar información que mantengan la verdad de lo que nos ha dicho. Entonces, así funciona la regla de inferencia. Nos dicen qué podemos inferir sin faltar a la verdad, ¿vale? Pues esta sería la regla de introducción del disyuntor. ¿Qué quiere decir? Porque si yo tengo una fórmula X, o alfa, como le hemos llamado aquí, pues yo puedo en cualquier momento, sin necesidad de nada más, decir alfa o beta, P o Q. Si a mí me dan, os lo pongo con un ejemplo, ¿no? Si a mí me dan, por ejemplo, me dan P, R o S, T, ¿no? Me dan esas tres cosas, P, R o S y T. Pues yo aquí perfectamente puedo decir P o Q. Y dices, ¿te la estás inventando? Bueno, a lo mejor me la estoy inventando porque luego necesito P o Q para hacer otra operación. Pero como tengo P y la regla de introducción del disyuntor me dice que yo puedo introducir una disyunción sin necesidad de nada más, pues P o Q, y no estoy faltando a la verdad. Porque es como si me dijeran, voy al cine. Por otro lado me dicen, voy al teatro o voy a la ópera. Y por otro lado me dicen, voy al fútbol. Pues yo puedo decir, voy al cine, que sé que es verdad, o voy al restaurante. Y no estoy faltando a la verdad porque sé que va al cine, por lo cual voy al cine o voy al restaurante, es verdad. ¿Vale? Esa es la regla de introducción del disyuntor. Y luego tendríamos la regla de eliminación del disyuntor, que es un poco más difícil porque ya no es gratuita. Para eliminar el disyuntor necesito tener dos condicionales con el mismo consecuente. Entonces, si yo tengo alfa o beta, y por otro lado tengo alfa, si alfa, entonces
gamma, y si beta, entonces gamma. De aquí lo que podríamos concluir es gamma, porque si a mí me están diciendo o alfa o beta, si se da alfa, se da gamma, y si se da beta, se da gamma también. Pues yo de todo eso lo que puedo concluir es que se da gamma. O dicho con términos más técnicos, más científicos, siempre que yo tenga una disyunción y luego tenga un condicional cuyo antecedente es uno de los términos de la disyunción y otro condicional cuyo antecedente es el otro término de la disyunción y ambos condicionales tienen el mismo consecuente, yo puedo de ahí deducir el consecuente de esos condicionales. Porque si tú me dices, ¿me he comprado una bici o me he comprado una moto? Si me he comprado la bici, me he quedado sin dinero. Y si me he comprado la moto, me he quedado sin dinero. Pues de todo eso yo puedo inferir, sin faltar a la verdad, que te has quedado sin dinero. Porque si pasaba esto, te quedabas sin dinero, y si pasaba lo otro, también te quedabas sin dinero. Por lo cual, te has quedado sin dinero. ¿Entendéis, no? Si yo tengo alfa o beta, si alfa gamma y si beta gamma, pues de todo eso yo puedo decir gamma. Esto es lo que se llama la eliminación del disyuntor. Pero como veis, no es gratuita. Cuando tengamos una disyunción, P o Q, tú no puedes decir P, porque tú no sabes, a ti te han dicho P o Q, tú no sabes cuál de las dos se está dando, entonces tú no puedes sacar P de manera gratuita. Ahora, si tienes P o Q, y por otro lado tienes si PR y si QR, de todo eso sí que puedes decir R, y eliminar el disyuntor, ¿vale? Esta es la que se llama la regla de eliminación del disyuntor. Vale, pues ya hemos visto las dos de la conjunción y las dos de la disyunción. Vamos a ver ahora, por ejemplo, las dos del bicondicional, que también son muy fáciles. Como he dicho antes, yo imagino que saldrán muchas dudas y no me podéis parar porque esto solo tiene un sentido, pero me las ponéis por correo, me las ponéis en el Classroom, veis el vídeo todas las veces que necesitéis, etcétera, ¿vale? Venga. ¿Cómo sería la regla de eliminación del bicondicional? Muy fácil. Si yo tengo el bicondicional, por ejemplo, si solo si alfa, entonces beta, como un bicondicional lo que me dice es que se están dando las dos condiciones, si alfa beta y si beta alfa, pues yo puedo sacar esas dos condiciones. Y entonces digo, vale, de aquí saco que si alfa, entonces beta, y si beta, entonces alfa. Esta es la regla que se llama eliminación del bicondicional. Y ponemos EB, eliminación del bicondicional, ¿vale? Y vamos a ponerlo con ejemplos si queréis. Si tenemos, por ejemplo, si P, si solo si P, entonces Q. Pues yo de ahí puedo sacar si P, entonces Q, si Q, entonces P. Porque son las dos condiciones que se están dando en el bicondicional. Es como definir el bicondicional. Lo que nos dice el bicondicional justamente es que se está dando una condición en este sentido y otra condición en el otro, ¿vale? Pues ya está. O es que, ejemplo, digamos, con más cotidiano. Con parecidos con los que hemos puesto, ¿no? Si y solo si voy al cine, entonces me quedo sin dinero. Pues yo de ahí puedo sacar que si has ido al cine, te has quedado sin dinero, y que si te has quedado sin dinero, es que has ido al cine. Ya está, ¿vale? Como veis, la del bicondicional es muy fácil. Y la de introducción del bicondicional también, porque es lo mismo pero al revés. Si yo tengo si alfa entonces beta, y por otro lado, o antes, o después de otras operaciones que yo haya hecho, me sale si beta entonces alfa, yo tengo esas dos condiciones, y vemos que el antecedente de una es el consecuente de la otra, y el consecuente de la una es el antecedente de la otra, es decir, que son dos condiciones cruzadas, pues yo puedo sacar de ahí el bicondicional. Si solo si alfa, entonces beta. Esta es la introducción del bicondicional. Y B, introducción del bicondicional, ¿vale? Ya habéis visto que hemos estudiado las dos del conjuntor, eliminación del conjuntor y introducción del conjuntor, las dos del disyuntor, eliminación del disyuntor e introducción del disyuntor, y las dos del bicondicional, introducción del bicondicional y eliminación del bicondicional. Y si lo pensáis, todas estas cosas ya las habíamos visto, porque como estaréis viendo, todo está relacionado con todo. Cuando hablábamos del bicondicional, yo ya os dije que era como dos condicionales cruzados. O cuando hablábamos de la disyunción, yo ya os dije que se podía construir siempre una disyunción porque no añade nada. O cuando hablábamos de la conjunción, ya estuvimos viendo que una conjunción nos dice que son las dos cosas, por lo cual tú puedes coger una de las dos, porque te está diciendo que son las dos cosas, ¿vale?
Entonces, que en el fondo, aunque estemos ahora viéndolo más detenidamente con las reglas de inferencia, pero que todo esto ya os suena y lo sabéis, porque la misma definición de lo que es la conjunción, lo que es la disyunción, lo que es el bicondicional, lo que es el condicional, ya no está diciendo esto, ¿vale? Es simplemente, pues, revisarlo de una manera más específica, ¿vale? Bien, nos quedaría el condicional, que es un poco más difícil, y la negación. La de eliminación de la negación es muy fácil y también la hemos visto. La hemos visto a lo largo de estos días. Porque cuando se da una doble negación, no alfa, de ahí podemos sacar perfectamente alfa. Y estaríamos eliminando la negación. Esto es lo que se llama eliminación del negador o de la negación, EN, ¿vale? ¿Qué pasa? Que hay muchos lógicos que prefieren que en lugar de eliminación de la negación pongamos doble negación. Y en vez de la E, pongamos la D. Doble negación, ¿vale? Doble negación. Y esto es muy fácil de entender. Recuerdo siempre, la alfa E sustituye a cualquier cosa. Entonces, si por ejemplo, con los ejemplos que estamos poniendo, ¿no? Ir al teatro, pues no es verdad que no voy al teatro. Pues entonces es que voy al teatro. Si no es verdad que no voy al teatro, es que sí voy al teatro. Y al revés lo mismo. Si por lo que sea necesitamos tener una fórmula doblemente negada y a mí me dan la fórmula, si a mí me dan alfa, yo puedo perfectamente poner no alfa sin faltar a la verdad, porque es lo mismo. Es lo mismo decir alfa que decir no alfa. Lo que no puedo poner es una negación sola, porque si a mí me dicen, por ejemplo, Q, yo no puedo poner porque a mí me dé la gana no Q, porque ¿de dónde te lo saca? Es como en el ejemplo que antes poníamos, Carlos no conduce. Y ahora yo me da a mí la gana poner Carlos conduce. No, porque eso está faltando a la verdad. Ahora, si pusiera, no es verdad que Carlos conduce. Eso sí, porque no es verdad que Carlos conduce, es que no conduce. ¿Entendéis, no? Ya dependerá de lo que necesitemos en cada caso y de lo que nos pidan en cada caso. Y lo vamos a entender sobre todo mejor cuando hagamos ya las deducciones. Ahora mismo es que solo estamos viendo las operaciones de deducción, la inferencia, las reglas de inferencia. Vale, pues esta sería la eliminación de la negación, que en realidad la vamos a llamar doble negación, DN. Y que es muy fácil, porque es directa. Luego tendríamos que ver la de introducción de la negación, pero esa es un poco difícil y la vamos a dejar para el final. Entonces vamos a ir ahora con el condicional. En el condicional también hay muchas operaciones que ya hemos visto, porque el condicional, si alfa, entonces beta, si alfa, entonces beta, el condicional tiene dos reglas de eliminación del condicional, que son las más famosas y que no se van a llamar eliminación del condicional, sino que son el modus ponens y el modus tollens. Para no liaros, porque lo hemos visto muchas veces con P y Q, en vez de contarlo con alfa y beta, lo voy a contar con P y Q. Entonces, pero vamos, que sería lo mismo, porque en el fondo P es una letra que sustituye al hecho, al enunciado simple, a la proposición. Podríamos usar alfa y no pasaría nada, pero para no liaros, lo voy a hacer mejor con P y Q, ¿vale? Si yo tengo, por ejemplo, si P, entonces Q, y por otro lado, después o antes, o como producto de otras operaciones, me saliera P, tengo por un lado si P entonces Q y por otro lado P, de ahí que podemos sacar Q, es muy fácil, ¿vale? Si me dicen, si llueve, el suelo se moja, y por otro lado me dicen, llueve, pues yo de ahí puedo inferir, sin faltar a la verdad, que el suelo se moja, porque tú me has dicho que si llueve el suelo se moja, y por otro lado que llueve, por lo tanto el suelo se moja, ¿vale? Y uno dice, claro, es lógico, es que estamos haciendo lógica, ¿vale? Entonces, esta operación es la que se llama el modus ponens, MP, que sería en realidad una eliminación del condicional, porque tenemos un condicional y como por otro lado tenemos afirmado el antecedente, de ahí podemos sacar el consecuente. Pero tradicionalmente a esta operación se le ha llamado modus ponens, ¿vale? Y luego tenemos otro caso, que es también perfectamente válido, que es el de si P, entonces Q, y ahora, por otro lado, antes o después, en las premisas o como resultado de las operaciones que nosotros hemos hecho, de repente nos sale no Q, pues si yo tengo si P entonces Q y no Q, de ahí yo puedo concluir perfectamente, sin faltar a la verdad, no P. Porque si hubiera sido P sería Q, pero me han dicho que no Q,
por lo tanto no P. Esta operación, que también sería una eliminación del condicional, esta operación es el modus tollens, que consiste en, si yo tengo un condicional y el consecuente negado, pues yo puedo negar el antecedente, ¿vale? Estas son las dos operaciones que sí que son legítimas, que sí que son correctas. Pero luego acordaos que había dos operaciones con el condicional que no eran correctas, porque eran las falacias del condicional. Y os las pongo aquí para que las recordemos. Por un lado, cuando nos daban si P entonces Q, y por otro lado nos daban no P, y nuestra mente parece como que quiere ya automáticamente decir, ah, pues no Q. Si llueve el suelo se moja y no llueve, entonces el suelo no se moja. Ya dijimos que esto es incorrecto, porque el suelo puede estar mojándose por otro motivo. Por ejemplo, porque se haya roto una alcantarilla, porque hayan venido los bomberos y han abierto la manguera, o porque un vecino cogió un cubo de agua y lo ha tirado. Es decir, que la condición es, si se da P, se da Q. Y ahora por otro lado me dicen, no se da P. De ahí yo no puedo sacar nada, porque lo único que yo sé es lo que pasa si se da P. Pero yo no sé lo que pasa si no se da P, ¿vale? Esta es la falacia de negación del antecedente. Y luego había otra falacia, que es cuando tenemos si P, entonces Q. Y por otro lado nos dicen Q, y tú ya corriendo, quiero decir, ah, pues entonces P. Si el suelo se moja, si llueve, el suelo se moja. El suelo está mojado, entonces ha llovido. No, de nuevo, el suelo se puede haber mojado porque una alcantarilla se haya roto, porque un vecino haya tirado agua, porque por 1000 motivos. Entonces, si tú me dices, si llueve, el suelo se moja, y por otro lado, el suelo se moja, yo no puedo decir que llueve, porque igual el suelo se ha mojado por otro motivo. Esta es la segunda falacia del condicional, que es la falacia que se produce cuando nos dan un condicional y nos afirman el consecuente. Y ya corriendo queremos afirmar el antecedente. Mal, ¿vale? Las únicas operaciones correctas, legítimas, son el modus ponens, si P entonces Q, y P, por lo tanto Q. Y el modus tollens, si P entonces Q, no Q, por lo tanto no P. Esas dos operaciones sí son correctas. Estas que hemos puesto aquí no son correctas. Entonces, cuidado con eso, ¿vale? Y serían tanto modus ponens como modus tollens, serían las dos operaciones de eliminación del condicional. Entonces, como resumen de lo que llevamos hasta ahora, tenemos de la conjunción, ya hemos visto la eliminación del conjuntor y la introducción del conjuntor. La eliminación del conjuntor es gratuita. Yo tengo P y Q y puedo sacar perfectamente P o Q, ¿vale? Y la introducción del conjuntor no es gratuita. Para yo poder decir P y Q, tengo que tener previamente P y por otro lado Q, para ponerlas las dos, ¿vale? Esas son las dos operaciones del conjuntor. Luego hemos visto también las del disyuntor, y también hay una eliminación del disyuntor y una introducción del disyuntor. La introducción, aquí es al revés, la introducción del disyuntor es gratuita. Si tú me dices P, pues yo puedo decir sin problema P o S. O podría decir P o Q, porque no cambia nada, ¿vale? La eliminación del disyuntor no es gratuita. Tengo que tener el disyuntor y luego, acordaos que lo acabamos de decir, dos condicionales en los que los antecedentes sean los dos términos de la disyunción y el consecuente sea el mismo. Y de todo eso yo concluyo el consecuente. Entonces eso sería el del conjuntor y el del disyuntor. Luego hemos visto también el bicondicional. El bicondicional, os pongo el símbolo. Y hemos visto la eliminación del bicondicional y la introducción del bicondicional. Y este sí que son muy fáciles y muy directos los dos. Si yo tengo un bicondicional, puedo sacar los dos condicionales que se están dando, o si tengo los dos condicionales cruzados, es decir, el antecedente es el consecuente del otro y el consecuente es el antecedente del otro, yo puedo sacar un bicondicional. Y ahora hemos visto también de la negación, la doble negación. Si yo tengo una fórmula dos veces negada, puedo afirmarla, o si yo tengo una fórmula afirmada, puedo negarla dos veces, porque es lo mismo. Ya está. Y del condicional hemos visto el modus ponens. Si yo tengo un condicional y el antecedente afirmado, yo puedo afirmar el consecuente. Y hemos visto también el modus tollens. Si yo tengo un condicional y el consecuente negado, puedo negar el antecedente. Nos faltaría por ver la de introducción de la negación y la de introducción del condicional. Y eso es lo que vamos a hacer ahora. ¿Por qué la he dejado para el final? Porque son las dos más difíciles. Porque hay que hacer una operación extra, que es plantear una hipótesis. Entonces,
Imaginaos que lo que a mí me piden es llegar a la fórmula si alfa, entonces beta. Si alfa, entonces beta. Yo no puedo poner el condicional porque me dé la gana, ¿no? Si yo tengo alfa y por otro lado beta, lo único que podría hacer será decir alfa y beta, que es con la primera regla que hemos visto, bueno, o la segunda, la de introducción del conjuntor. Pero yo no puedo decir si alfa, entonces beta. Para decir si alfa, entonces beta, lo que hacemos es, yo tengo una serie de informaciones, premisas o resultados de otra operación. Y entonces, como quiero hacer ese condicional, yo ahora pondría una hipótesis, abriría una cajita y diría alfa como hipótesis. Y luego con ese alfa y con todas las otras fórmulas que tengo de antes o que me han dado en las premisas, yo voy haciendo operaciones con las reglas que acabamos de ver. Si luego al final de esas operaciones yo llego a beta, ahí sí que podré después de esa caja decir si alfa, entonces beta. Porque yo he puesto una hipótesis, alfa. No sé si alfa será verdad o no. Pero si se da alfa, al final yo llego a beta. Por lo cual, si alfa, entonces beta. Que es lo que a mí me pedían que hiciera. Si yo tengo que elaborar un condicional, tengo que abrir una cajita, inventarme una hipótesis que va a ser el antecedente del condicional, y si luego, al hacer todas las operaciones que yo haga, llego al consecuente, entonces podré cerrar la caja y decir, si alfa, entonces beta. Para no liaros de nuevo, lo mismo. Imaginad, por ejemplo, que yo tuviera, vamos a poner P y Q, y vamos a poner, ya está, solamente eso, ¿vale? La premisa que os doy es P y Q. Y yo lo que quiero que lleguemos es decir, lo que sería la conclusión, que esto luego explicaré cómo lo vamos a hacer. Yo quiero que lleguemos a si R, entonces Q. Yo quiero que lleguemos, esa es la conclusión. Es decir, con una premisa que es P y Q, tienes que conseguir llegar a la conclusión si Q, entonces R. Perdón, si R, entonces Q. ¿Vale? ¿Qué haríamos? Bueno, como lo que quieren que yo haga es un condicional, voy a abrir una caja. Entonces, el paso 2 va a ser la hipótesis que yo voy a dar. Yo no tengo R por ningún lado, pero lo voy a dar como hipótesis, me lo voy a inventar, porque es el antecedente del condicional que quieren que haga. Entonces yo me lo invento, digo R. Y esto pongo que es la hipótesis que yo he hecho. Y ahora, ¿cómo podríamos sacar Q desde la primera premisa? Pues muy fácil. Como es una conjunción, y ya hemos visto que una regla, una inferencia lógica de la conjunción es eliminar la conjunción y quedarme con uno de los términos, y es gratuito, no tengo que hacer nada más. Yo tengo, en ese caso tengo P y Q, yo me puedo quedar con Q. Pues el tercer paso que yo daría es Q. Y ahora, el cuarto paso ya sí que sería a donde tengo que llegar. Y podría decir, si R, entonces Q. Porque he dado una hipótesis R, y luego al hacer todas las operaciones que he tenido que hacer, me ha dado Q. Pues, si R, entonces Q. Y es legítimo. He llegado desde la primera premisa, he llegado a esa conclusión. Es como, y ahora para traducirlo al lenguaje castellano, al español, para que lo entendamos. Si alguien me dice, voy al cine y voy al teatro, y ahora me dice, tú de ahí puedes sacar la información de que si se acaba el estado de alarma, ¿iremos al teatro? Sí, porque tú me has dicho que va al cine y al teatro. Pues si se acaba el estado de alarma, cogemos una de esas dos, porque es una regla de inferencia legítima. Yo tengo una conjunción, puedo sacar una de las dos. Entonces, vamos al cine y al teatro. Se acaba el estado de alarma, me lo invento, y entonces de aquí saco que vamos al teatro. Pues si se acaba el estado de alarma, vamos al teatro. Y eso es válido, porque si tú me has dicho que vais a los dos, pues da igual, se acaba el estado de alarma o no se acaba el estado de alarma. Entonces, no falto a la verdad si te digo, si se acaba el estado de alarma, entonces iremos al teatro. Porque es que tú ya me habías dicho que ibas al cine y al teatro. Por lo cual no estoy cambiando nada, ¿vale? Este es un ejemplo tonto porque es muy directo, pero es para que vayamos familiarizándonos con qué hay que hacer en una deducción. Me dan unas premisas, me dicen a dónde tengo que llegar y yo, con las operaciones que estoy manejando, tengo que acabar ahí. Esto, para dejarlo terminado y que esté bien, yo aquí tendría que explicar lo que estoy haciendo. Entonces, ¿la Q de dónde la he sacado? De la premisa. He hecho una eliminación del conjuntor en 1. Y si R, entonces Q, ¿de dónde lo he sacado? Pues de la introducción del condicional con la hipótesis R, que al final me ha llevado a la Q. Si R, entonces Q. Introducción del condicional. ¿Se ve? Pensadlo bien y si no, me escribís o me comentáis cuando suba el vídeo, ¿vale?
dejarlo un poco con el esquema general. Para la introducción del condicional, que se va a llamar ICD, no se va a llamar IC, porque IC ya es el símbolo que hemos utilizado para la introducción del conjuntor. Entonces se tiene que llamar ICD, introducción del condicional, ¿vale? Para distinguirlo. Pues vale, para la introducción del condicional, yo tengo una serie de premisas, abro una cajetilla y me invento la hipótesis, que sería alfa, y si después, al hacer todas las operaciones con esas premisas y con esa hipótesis, yo llego a beta, puedo cerrar la caja y decir si alfa, entonces beta. Este proceso es la introducción del condicional, que como veis es un poco más difícil porque hay que inventarse una hipótesis que el de eliminación, el modus ponens, por ejemplo, que es si alfa, entonces beta, alfa, pues beta. Es más rápido. Esto hay que inventarse una hipótesis y luego con esa hipótesis y después de muchas operaciones llega al consecuente, entonces tú puedes decir que la hipótesis es el antecedente, flechita y el consecuente. ¿Vale? Vale, esta es la introducción del condicional. Y luego nos quedaría por ver la introducción de la negación. Pero la introducción de la negación en realidad no se llama así, sino que se llama reducción al absurdo. Que quizás lo hayáis escuchado porque también es una expresión que a veces se utiliza cotidianamente. Por reducción al absurdo. Entonces, ¿en qué consiste el procedimiento de la reducción al absurdo? Lo que hacemos con la reducción al absurdo es, yo tengo que llegar a la conclusión de algo, por ejemplo, P. Pues la operación que hago es al contrario. Voy a inventarme como hipótesis lo contrario de lo que yo quiero demostrar. Voy a inventarme entonces no P. Como tú quieres que yo llegue a P, pues yo voy a decir, vamos a ver qué pasa si es no P. Entonces, como hipótesis me invento no P. Y hago todas mis operaciones. Si después de todas esas operaciones yo llego a una contradicción, que ese es el absurdo, pues entonces ya podré concluir lo contrario de lo que yo he supuesto. Entonces sería no P, por lo cual P. ¿Se entiende? Lo voy a escribir un poco para que se vea mejor. Imaginad que a mí me piden, mira, tienes que llegar a la conclusión S, ¿vale? Tienes que llegar a S. Y entonces, yo tengo ahora, por ejemplo, si no S, P, esa sería mi primera premisa. Si no S, entonces P. Y ahora tengo una segunda premisa, que es no P. ¿Vale? Si no S, entonces P. Y por otro lado tengo no P. Pero me piden que yo llegue a S. ¿Vale? Entonces, el procedimiento de la reducción al absurdo sería decir, en 3 voy a abrir la caja. Igual que antes hacíamos con la introducción del condicional. Por eso todo lo he dejado para el final. Yo abro la caja. Como yo, lo que me han pedido que llegue es a S, ¿vale? Pues lo que voy a hacer es inventarme como hipótesis lo contrario de lo que quieren al que yo llegue. Entonces me voy a inventar no es, ¿vale? Me voy a inventar no es. Y pongo aquí al lado que esto no me lo he sacado yo de la manga, porque aquí está no P y aquí está si no S, entonces P. No me lo he sacado de la manga, me lo he inventado como hipótesis, ¿vale? Hipótesis. Ahora, en el cuarto paso, yo tengo que intentar ahora llegar a una contradicción para luego poder negar lo que me he inventado y así quedarme con lo que me han pedido, que es S. Entonces, en el cuarto paso digo, vale, pues con no S y con si no S entonces P, ¿qué se puede hacer? El modus ponens. Entonces yo sacaría perfectamente P. Por un lado tengo si no S entonces P y por otro lado tengo no S, pues P. Y pondría aquí modus ponens, que lo he hecho con el 1 y con el 3. 1 y con 3. Porque juntando 1 y 3 me sale 4, ¿vale? Y ahora ya tengo aquí P y por otro lado tengo no P. Y además, se puede hacer una inferencia sin miedo a equivocarme porque cuando tú tienes por un lado una fórmula y por otro lado otra, puedes unirla a las dos, porque es como la regla de introducción del conjuntor que decíamos, si yo tengo alfa y por otro lado tengo beta, pues yo puedo sacar alfa y beta. Pues esto es lo mismo. Si yo tengo P y por otro lado no P, yo en 5 puedo decir P y no P. Por la regla de introducción del conjuntor, ahora con el 2 y el 4. 2 y 4. Y ya he llegado a una contradicción, porque P y no P es una contradicción. Es como, llueve y no llueve. Voy al teatro y no voy al teatro. Estoy feliz y no estoy feliz. Es una contradicción. Pues como yo he llegado a una contradicción, normalmente siempre la contradicción en deducción tiene esa fórmula de alfa y no alfa. Una fórmula y la negación de la fórmula. Pues he llegado a una contradicción, pues yo puedo sacar perfectamente en 6, el punto 6 va a ser lo contrario de la hipótesis que yo he puesto. Como yo me había inventado no S, pues ahora voy a decir S, que es por reducción al absurdo, y ahora ponemos del 3 al 5, que son los pasos que están dentro de la caja.
la caja que yo he hecho de reducción a la surdez del 3 al 5, pues en el 6 yo voy a poner S, que es a donde me han pedido que yo llegue, y para ello he hecho una reducción al absurdo desde el punto 3 hasta el punto 5. Esto sería una deducción lógica. Las premisas son 1 y 2, que es lo que me dan. A donde yo tengo que llegar es S, que es la conclusión, y luego yo tengo que ir haciendo una serie de operaciones que ha sido una reducción al absurdo con su hipótesis, y luego un modus ponens entre estos dos y una introducción del coyuntor entre las otras dos. He llegado a una contradicción, por lo cual cierro la caja, y al cerrar la caja, eso significa, como hay una contradicción, que es lo contrario de lo que yo he dado como hipótesis. Por lo tanto, S, reducción al absurdo del 3 al 5. ¿Vale? Es una deducción lógica, un ejemplo de deducción lógica, que me ha servido además para explicaros la última regla que nos quedaba por ver, la de reducción al absurdo. Ya tenemos introducción del coyuntor y eliminación del coyuntor. Introducción del disyuntor y eliminación del disyuntor. Doble negación y ahora reducción al absurdo, que son las dos relacionadas con la negación. Introducción del bicondicional y eliminación del bicondicional. Las dos de eliminación del condicional, que son el modus ponens y el modus tollens, y la de introducción del condicional, que es la que hemos visto anteriormente, que era también con hipótesis, tú dabas una hipótesis, y si luego llegaba al consecuente, pues podías sacar el condicional, con la misma caja, igual que lo de reducción al absurdo. Y ya estarían. Luego hay, digamos que hasta aquí hemos visto las reglas de inferencia fundamentales. Luego hay algunas más que las vamos a ver ahora en un momento. Lo que pasa es que para que no se corte el vídeo, que ayer lo grabé y se me cortó, lo voy a parar y voy a empezar un nuevo vídeo con las otras reglas de inferencia. Vale, pues ya he guardado el otro vídeo, con las reglas fundamentales. Ahora vamos a ver algunas reglas añadidas, por decirlo de alguna manera, que nos facilitan también poder hacer las deducciones. Entonces, hay algunas muy fáciles, por ejemplo la de repetición. Esa es una tontería, porque esa lo que dice es que si yo tengo alfa, pues yo puedo volver a poner alfa. Y es lo que se llamaría la regla de repetición, que simbolizamos con rep, R-E-P, ¿vale? Repetición. ¿Esto para qué nos hace falta? Pues imaginad que tenemos que sacar, os lo voy a poner con un ejemplo y así vemos otra deducción. Imaginad que a mí me piden que yo llegue a Q, es decir, la conclusión a la que tengo que llegar yo es Q, ¿vale? Y las premisas que me dan es, por un lado, P y P, entonces Q. Y por otro lado, la segunda premisa que me dan es P, ¿vale? Hasta aquí serían las premisas. Y la conclusión a la que tengo que llegar es que es Q. Yo tengo, primera premisa, si P y P, entonces Q. Segunda premisa, P. Y con eso yo tengo que llegar a Q. Pues parece muy evidente, pero como hay que hacerlo todo muy bien especificado con sus pasos, lo primero que yo tendría que hacer que es, yo quiero llegar a Q, tengo Q aquí. Para sacar Q, podré hacer un modus ponens, podré sacarla del condicional, pero para eso tengo que tener el antecedente. Y el antecedente es una conjunción, P y P. Eso no lo tengo por ningún lado, pero tengo aquí P. Y uno podría decir, pues ya está, pon P y P. No, porque ya hemos dicho que la regla de introducción del conjuntor me exige que yo tenga los dos términos afirmados para luego poder unirlo en la conjunción. Entonces tengo que hacer un tercer paso, que es el de repetición, que sería rep 2. Sí, en el paso 3 yo lo que hago es repetir la fórmula del paso 2. Ya tengo dos P's. Ahora, al tener las dos P, en el paso cuarto yo puedo decir P y P. ¿Por qué puedo decir P y P? Porque estoy utilizando la regla de la introducción del conjuntor entre el 2 y el 3. En el paso 2 tengo P, en el paso 3 también tengo P, pues yo en el paso 4, gracias a la regla de inferencia de la introducción del conjuntor, yo puedo decir P y P. Y una vez que en 4 yo tengo P y P, en 5 yo voy a poder sacar ya Q por el modus ponens del 1 y el 4. En el 1 me dan un condicional, si P y P, entonces Q. En el 4 yo he sacado por mis operaciones P y P, que es el antecedente de ese condicional, pues ya puedo sacar el consecuente por modus ponens, ¿vale? Y ya aquí habríamos llegado a donde me habían pedido que llegara, que es Q, ¿vale? Esto es otro ejemplo de deducción que además me ha servido para explicaros el paso este de la repetición, que es una regla que es absurda, porque es que si tú tienes una fórmula, la puedes volver a poner, porque ya la tienes, ¿vale? Es el de repetición. Luego tenemos también otra regla derivada, que es muy fácil también, y que es una segunda eliminación del disyuntor.
Acordaos que la eliminación del disyuntor hemos dicho que si yo tengo un disyuntor y tengo un condicional en el que el antecedente es uno de los términos de la disyunción y tengo otro condicional en el que el antecedente es el otro término de la disyunción y ambos condicionales tienen el mismo consecuente, de todo eso yo puedo sacar el consecuente. Esa es la regla de eliminación del disyuntor. Pero ahora hay otra regla de eliminación del disyuntor que se llama regla de eliminación del disyuntor por negación, EDN, regla de eliminación del disyuntor por negación, que consiste en lo siguiente. Si yo tengo alfa o beta y por otro lado, de nuevo, antes o después o como resultado de otras operaciones, tengo no beta, pues yo puedo sacar perfectamente, sin meter la pata, sin error, equivocarme, puedo sacar alfa. Si a mí me dicen, ¿voy al cine o voy al teatro? Y por otro lado me dicen, no voy al teatro, entonces voy al cine. Porque tú, ¿qué me has dicho? Lo uno o lo otro. No se da esto, pues se da esto, ¿vale? Esa es la regla de... Uy, sí, lo he puesto bien. Eliminación del disyuntor por negación. Eliminación del disyuntor por negación, ¿vale? Y luego tenemos otras reglas que también son muy absurdas, que las hemos visto ya muchas veces y que además caen por su propio peso, que son las reglas de simetría. Las reglas de simetría tanto del coyuntor como del disyuntor. Sería simetría del coyuntor. Porque si yo tengo alfa y beta, pues yo puedo decir perfectamente beta y alfa. Si alguien me dice nieva y hace frío, yo puedo decir hace frío y nieva, y no estoy faltando a la verdad, porque estoy diciendo lo mismo, solo que he cambiado. Es como en matemáticas cuando decimos el orden de los factores no altera el producto. 2 por 4 es lo mismo que 4 por 2, pues esto es lo mismo. Llueve y hace frío es lo mismo que hace frío y llueve. Pero a veces necesitamos tenerlo en una disposición o en otra para luego sacar una fórmula. Imaginaos, y así nos sirve para ir haciendo más ejemplos de deducción. De nuevo pongo, la conclusión a la que quieren que yo llegue es Q. Yo tengo que llegar a la conclusión Q, que es como la pregunta del acertijo o el resultado del juego o a donde yo tengo que llegar con mi deducción, ¿no? Q. Y la premisa que me dan es si P y R, entonces Q. Esa es la premisa que me dan. Y por otro lado me dan otra premisa que es R y P. ¿Vale? Si os dais cuenta, ya está resuelto. No hay que hacer mucho. Pero como hemos dicho que hay que ser muy específico y explicarlo muy bien, ¿qué tendría que hacer yo? Estas son las premisas, ¿no? El tercer paso, que ya no es premisa sino operación, yo lo que tendría que hacer es P y R, es decir, darle la vuelta a la segunda premisa que me han dado. ¿Y esto cómo se va a llamar? Pues la simetría del coyuntor. La simetría del coyuntor en 2. Estoy cogiendo 2, R y P, y le estoy dando la vuelta por la simetría del coyuntor, P y R, porque ya hemos dicho que es lo mismo R y P que P y R. Y ahora, una vez que ya lo tengo, ya sí puedo decir en 4, ya puedo llegar a Q, porque puedo hacer perfectamente el modus ponens entre el 1 y el 3. En uno yo tengo si P y R, entonces Q, y en el otro ya hemos sacado P y R, pues por lo tanto Q, que es a donde teníamos que llegar. ¿Vale? Esto es otro ejemplo de deducción que me ha servido para que veáis para qué utilizamos lo de la simetría del coyuntor. Y exactamente igual, y entonces no me voy a detener porque es lo mismo, pero os lo pongo, estaría la simetría del disyuntor. Simetría del disyuntor. Si yo tengo alfa o beta, yo puedo decir beta o alfa. Simetría del disyuntor y simetría del coyuntor, para que estén aquí las dos, alfa y beta, yo puedo decir beta y alfa. Es lo mismo que antes. Si tú me dices, voy al cine o al teatro, yo te puedo decir, ¿vas al teatro o vas al cine? ¿Llueve o hace sol? Pues yo puedo decir, ¿hace sol o llueve? Y no estoy faltando la verdad, estoy diciendo lo mismo, ¿vale? La simetría. Que es para que, con el ejemplo que hemos puesto, como si fuera lo de que el orden de los factores no altera el producto. Vale, pues estas son otras dos reglas derivadas, auxiliares, que no son las reglas fundamentales. Y ya nos quedarían, creo que ya las hemos visto todas, nos quedarían solamente 4 reglas más, que en realidad no son reglas de inferencia, sino las propias definiciones, y que también las hemos visto cuando hemos hecho tablas de verdad, cuando hemos hecho formalizaciones, etc. Entonces, simplemente voy a ver el folio para ver si las hemos visto todas.
Doble negación, modus ponens, introducción del conjuntor, eliminación del conjuntor, introducción del bicondicional y eliminación del bicondicional, introducción del disyuntor y eliminación del disyuntor, reducción al absurdo, introducción del condicional, las dos simetrías, simetría del conjuntor y simetría del disyuntor. Bueno, esta no la he dicho, pero es que es también evidente, la simetría del bicondicional. Si yo tengo si solo si alfa, entonces beta, pues yo puedo decir perfectamente si solo si beta, entonces alfa. Porque ya hemos dicho muchas veces que el bicondicional lo que me dice es si alfa, beta, y si beta, alfa. Pues ¿qué más da poner si solo si alfa, entonces beta, o si solo si beta, entonces alfa? Si están las dos condiciones ahí puestas, beta es condición suficiente y necesaria para alfa, y alfa es condición suficiente y necesaria para beta, porque están las dos condiciones, ¿no? El único que no tiene simetría, que ya lo estaréis viendo, bueno, el negador no tiene simetría porque el negador es monario, entonces no alfa, no le puedes dar la vuelta. Pero el único que no tiene simetría es el condicional, porque si yo digo, si por ejemplo, para no decir alfa y beta, otra vez con P y Q, si P entonces Q, de ahí yo no puedo deducir si Q entonces P, porque eso no es la misma condición. Si a mí alguien me dice, si apruebas, entonces estudias, eso no es lo mismo, perdón, lo he dicho justo al revés. Si alguien me dice, si estudias, entonces apruebas, eso no es lo mismo que decir, si apruebas, entonces estudias. No es lo mismo. El condicional no es simétrico. No podemos darle la vuelta al condicional de manera directa. Igual podemos darle la vuelta si tenemos otra información que nos permita darle la vuelta. Pero no hay una regla de inferencia de simetría del condicional porque el condicional no es simétrico. ¿Vale? Bien. Pues ya estaría. Entonces ya sí hemos dicho las tres simetrías. Simetría del conjuntor, simetría del disyuntor y simetría del bicondicional. La eliminación del disyuntor por negación, que lo hemos dicho. La repetición, que es una tontería porque esa es simplemente que si tiene una fórmula puedes poner otra vez. El modus tollens, que también lo hemos visto. Y nos quedarían esas cuatro, las que yo digo, que son las reglas de Morgan. Las cuatro reglas de Morgan. Entonces, hay dos que están relacionadas con el condicional y dos que están relacionadas con el conjuntor y el disyuntor. Entonces, por escribirlas para que sea el mismo nombre. La primera es negación del conjuntor al disyuntor, que ya la hemos visto. Y es cuando tú tienes un conjuntor alfa y beta, y eso está negado, no alfa y beta, de ahí yo puedo sacar no alfa o no beta. Hay que tener mucho cuidado porque esto es como cuando tenemos un número, en matemáticas, ¿no? Tenemos un número que multiplica a un paréntesis en el que hay una multiplicación, perdón, una suma, que hay que tener cuidado, porque no basta con multiplicar el número por cada uno de los términos de la suma. Entonces aquí pasa exactamente lo mismo. El negador está negando la conjunción. Entonces yo no puedo decir no alfa y no beta. No, sería no alfa o no beta. ¿Vale? Os lo pongo con un ejemplo cotidiano para que se entienda. Si tú me dices, tengo frío, pero aquí quiero poner un ejemplo para que se vea todavía más evidente. Creo que en los apuntes venía con me sienta mal la leche y la harina. ¿Vale? Entonces tú lo que estás diciendo, si te sientan mal la leche y la harina, y ahora alguien me dice, no, nunca como leche y harina. De ahí yo no puedo sacar que no comes leche y que no comes harina, porque lo que estás queriendo decir es que lo que no comes es la mezcla. Entonces, cuando está negado el conjuntor, lo que hace es o no comes lo uno o no comes lo otro. Pero no está diciendo ni lo uno ni lo otro. Está diciendo o no se da lo uno o no se da lo otro, ¿no? Un ejemplo, quizás se os ha liado más. Un ejemplo con el de siempre que ponemos de voy al cine y voy al teatro. Y ahora te digo, no es verdad que voy al cine y voy al teatro. Es decir, lo que no es verdad es que voy a las dos. Por lo tanto, o no voy al cine o no voy al teatro. Porque lo que te he dicho que no es verdad es que vaya a las dos. Ahora, si te dijera no voy ni al cine ni al teatro, ahí sí que es no P y no Q. Pero como lo que te he dicho es no es verdad que voy a las dos a la vez, pues entonces que o no voy a la una o no voy a la otra. Entonces, o más fácil, simplemente, cuando tengamos un conjuntor negado, eso se transforma en un disyuntor de esos dos términos negados. Hay que negar cada uno de los términos, pero darle la vuelta al símbolo,
pasar del coyuntor al disyuntor. Y al revés igual, que es lo que sería, en vez de la negación del coyuntor al disyuntor, la otra fórmula que tenemos, que es la segunda fórmula de Morgan, es la negación, al revés, del disyuntor al coyuntor. Si yo tengo un disyuntor negado, no alfa o beta, tengo que negar los términos, no alfa, no beta, y darle la vuelta al símbolo. Es una disyunción, se convierte en una conjunción. Porque si alguien me dice, la disyunción es, ¿voy al cine o voy al teatro? Y ahora me dicen, no es verdad que o voy al cine o voy al teatro. Pues entonces es que ni vas al cine ni vas al teatro. Es decir, no lo primero y no lo segundo. Una disyunción negada se convierte en una conjunción de los términos negados. O como hemos dicho antes, si yo tengo una disyunción y no la niegan, lo que tengo que hacer es negar el primer término, negar el segundo término y darle la vuelta al símbolo. De disyunción pasa a conjunción o de conjunción pasa a disyunción, ¿vale? Y además que los símbolos son simétricos. O es la A sin palito o es la V, ¿vale? Pues pasamos de la una a la otra. La negación niega los términos y además le da la vuelta al símbolo, ¿vale? Por si os sirve como regla mnemotécnica, ¿vale? Lo de darle la vuelta al símbolo. Vale, pues ya hemos visto las dos primeras leyes de Morgan. La de negación del conjuntor, que se convierte en disyuntor, y negación del disyuntor, que se convierte en conjuntor, que son la misma regla en el fondo, pero es lo uno y lo otro, ¿vale? Y ahora nos quedan dos, que es la negación del condicional al conjuntor y la definición del condicional por el disyuntor. Entonces pongo las letras, que son negación del condicional que se convierte en un conjuntor y la definición del condicional mediante el disyuntor. Entonces, vamos a esto. Si yo tengo un condicional negado, si P entonces Q, y me lo niegan, ¿qué me están queriendo decir? Que se da el antecedente, pero no se da el consecuente. Si a mí alguien me dice, si llueve el suelo se moja, y eso no es verdad, pues ¿cuándo no es verdad? Cuando llueva y el suelo no se moja. Tú me dices, si estudias a prueba, ¿cuándo te habré mentido? Cuando se dé el caso que yo haya estudiado, pero no apruebe. Entonces, un condicional negado es lo mismo que el antecedente afirmado y el consecuente negado. No, si P entonces Q, pues P y no Q, ¿vale? Negar un condicional es lo mismo que afirmar el antecedente y negar el consecuente. Por eso es negación del condicional al conjuntor, NCC. Negamos el condicional y se convierte en un conjuntor, ¿vale? Esa es la tercera ley de Morgan. Y la cuarta ley de Morgan, que es la de DCD, definición, aquí no es negación, sino definición del condicional por el disyuntor, que lo hemos hecho también muchas veces. Cuando a mí me dicen, si P, entonces Q, eso lo que me está queriendo decir es, o se da P, y por lo tanto se da Q, o no se da P. Cuando tengo un condicional, el condicional se me convierte, o yo lo puedo convertir si me interesa para mi deducción, yo lo puedo convertir en una disyunción de el consecuente afirmado y el antecedente negado. Es lo contrario del que acabamos de ver anteriormente, ¿vale? Entonces, un condicional es, o se puede traducir en un disyuntor formado por el consecuente afirmado y el antecedente negado. Si P entonces Q, pues o bien se da P y por lo tanto Q, o no se da P y no sabemos lo que pasa porque no P no nos dice lo que pasa, ¿vale? Q o no P. Y ya con esto se acabarían todas las reglas de inferencia. Entonces, repaso. Tenemos la de eliminación del conjuntor. Yo tengo una conjunción P y Q y puedo quedarme con uno de los dos términos, por ejemplo, con Q, de manera gratuita. Luego, introducción del conjuntor. Este no es gratuito. Tengo que tener los dos términos afirmados en las premisas o en las operaciones que yo haya hecho anteriormente o donde sea para poder introducir la conjunción, que sería unir esos dos con una conjunción. Luego tenemos eliminación del disyuntor. Si yo tengo una disyunción y dos condicionales con el mismo consecuente y cuyos antecedentes son esos dos términos de la disyunción, yo puedo sacar el consecuente de esos dos condicionales. Y introducción del disyuntor, que este sí es muy fácil, es directo, es gratuito. Si yo tengo una fórmula, P
yo puedo introducir el disyuntor que a mí me dé la gana. P o Q, P o R, ¿vale? Luego teníamos la doble negación. Si yo tengo una fórmula doblemente negada, puedo afirmarla, o si yo tengo una fórmula afirmada, puedo negarla doblemente. Luego teníamos la reducción al absurdo. Si yo quiero llegar a alguna conclusión, a alguna fórmula, un procedimiento legítimo puede ser negarla como hipótesis y al hacer todas las operaciones llegar a una contradicción y por lo tanto afirmarla. Porque si la niega llego a una contradicción, por lo cual hay que afirmarla, ¿vale? Esa es la reducción al absurdo. Luego tendríamos la introducción del bicondicional. Bueno, vamos a poner primero para que vayamos con una simetría. La eliminación del bicondicional. Si yo tengo un bicondicional, si P entonces Q, lo puedo convertir en dos condicionales. Si tengo si solo P entonces Q, yo lo puedo convertir en si P entonces Q y si Q entonces P. La introducción del bicondicional. Si yo tengo dos condiciones por ahí sueltas en las premisas o en las operaciones que he ido haciendo, tengo por ejemplo si P entonces Q y por otro lado si Q entonces P, los puedo unir los dos en un bicondicional. Si solo si P entonces Q, o si solo si Q entonces P, porque ya hemos dicho que si P. ¿Vale? Y luego tendríamos el modus ponens, que es, tengo un condicional y tengo el antecedente afirmado, por lo cual puedo afirmar el consecuente. El modus tollens, tengo un condicional y tengo el consecuente negado, por lo cual puedo negar el antecedente. Mucho cuidado con los otros dos casos, que son falacias y no están permitidos. Y luego la introducción del condicional, ICD, para distinguirlo del IC, que de nuevo es como la reducción al absurdo. Tengo que abrir una cajeta y inventarme una hipótesis que sería el antecedente de la conclusión, y si después de hacer todas las operaciones con las premisas que tengo, con esa misma fórmula, con otras que tenga por otro lado, llego al consecuente, puedo cerrar la cajeta y decir en el siguiente paso que si lo uno, entonces lo otro. Introducción del condicional. Y luego ya vendrían estas otras que hemos dicho, las derivadas. La simetría del coyuntor. Tengo P y Q, puedo poner Q y P. La simetría del disyuntor, tengo P o Q, puedo poner Q o P. La simetría, la simetría del bicondicional, tengo si solo si P entonces Q, puedo poner si solo si Q entonces P, simetría. Esa sería la simetría. Luego tengo la repetición, rep, que es simplemente tengo una fórmula, la puedo volver a poner. Y luego ya nos quedarían las cuatro últimas que hemos visto. Bueno, nos quedaría todavía aquí la negación, la voy a poner por aquí, ¿vale? La negación del disyuntor. Si yo tengo una disyunción y me niegan uno de los dos términos, yo de ahí puedo concluir el otro. Si a mí me dicen o llueve o hace frío, no hace frío, por lo tanto llueve. Si creo que lo he explicado, espero no haberme saltado. Si no, me lo decís. Y luego, además de todos estos, los cuatro últimos que hemos visto, que son las leyes de Morgan, las reglas de inferencia de Morgan. La negación del coyuntor al disyuntor, la negación del disyuntor al coyuntor, que en el fondo es prácticamente lo mismo, la negación del condicional, que se convierte en un coyuntor, y la definición del condicional por el disyuntor. NCD, NDC, NSC, DCD, ¿vale? Pues hasta aquí sería la regla de inferencia. Voy a parar de nuevo este vídeo porque ya hemos terminado de ver toda la regla de inferencia y luego voy a hacer otro vídeo con algún ejemplo de alguna deducción para que veamos realmente cómo se hacen, aunque ya hemos ido haciendo algunas deducciones. Como me ha quedado la duda de si os he explicado el de la negación del disyuntor, lo voy a explicar ahora en un minutillo. Si ya lo he explicado, pues bueno, de repaso, ¿vale? Negación del disyuntor. Yo tengo alfa o beta y me niegan uno de los dos, por ejemplo, me niegan alfa, por lo cual puedo sacar beta. Me dicen o voy al cine o voy al teatro, no voy al cine, pues entonces iré al teatro, que es lo que me queda, ¿vale? La he hecho así de repaso porque no recuerdo si esta la he comentado, que igual sí, pero bueno, por si alguien se ha despistado, que yo me he despistado. Vale, lo que he dicho. Paro este vídeo y ahora hago otro con algunos ejemplos de deducciones para que veáis cómo aplicamos todo esto. Vale, pues ya hemos visto todas las reglas de inferencia que existen.
las reglas fundamentales, que son ese par de reglas por cada una de las conectivas que tenemos, una de introducción y otra de eliminación, con la excepción del condicional que tiene dos de eliminación, el modus ponens y el modus tollens, y luego también las auxiliares, las 4 reglas o leyes de Morgan, las 3 de simetría, la repetición, que es una tontería, y esta segunda eliminación del disyuntor, que es por negación y no por los dos condicionales con el mismo consecuente, etc. Vale, pues ya conocemos todas las operaciones de la deducción lógica, que es como si acabáramos de aprender la suma, la resta, la multiplicación, la división, las potencias, las raíces, las integrales, todas las operaciones que podemos utilizar en el lenguaje de la lógica. Pero ahora tenemos que aprender a poner en juego esas operaciones para, a partir de una información de partida, llegar a una conclusión a la que queremos llegar, que es de lo que se trata la deducción. Entonces, lo primero que tenemos que tener en cuenta es que la conclusión se simboliza o se representa con el signo conclusión, que es como una T tumbada, o si queréis como una cruz griega que le hemos quitado el brazo izquierdo, ¿vale? Una línea vertical y una línea horizontal perpendicular más cortita y que empieza justo en la mitad de la línea anterior. Ese símbolo nos permite señalar cuál es la conclusión a la que queremos llegar. He buscado un ejemplo que es un ejemplo bastante completo porque no es ni tan largo como para que nos perdamos, ni tan corto como los ejemplos que yo he puesto antes, que se quedan un poco cortos, se quedan un poco vacíos de contenido, ¿vale? Entonces, en el ejemplo que he buscado, la conclusión a la que queremos llegar es Q. Lo pongo aquí, Q. Entonces, nosotros siempre tenemos que poner con el símbolo de la conclusión esa conclusión en el lado derecho del folio donde estemos escribiendo, si es un examen o si es nuestra libreta o lo que sea, para tener siempre en mente a dónde tenemos que llegar. Yo saber en todo momento que a mí lo que me piden es que con lo que me dan yo llegue a Q. Y luego tenemos que poner las premisas que nos da el ejercicio. Entonces, aunque el ejercicio nos las va a dar normalmente de manera horizontal, una detrás de otra, que es la forma que tenemos de escribir, tenemos que ponerlas una debajo de otra en el orden en el que nos la dan. Entonces, la premisa que aquí nos da el ejercicio es: si no P, entonces es R o no es. Si solo si P, entonces Q o T, y no R y no T. Esas 4 premisas. Entonces yo tengo que ir poniéndolas una debajo de otra y ordenándolas, poniéndoles delante el número de la premisa que estoy poniendo. Entonces, la primera, pues pongo 1, 1, y pongo la primera premisa. Si no P, entonces S. Y le pongo PR. ¿Qué significa PR? Premisa. Para yo saber que esa fórmula no es que me la haya inventado, sino que es una de las fórmulas de partida, una de las fórmulas que me da el ejercicio para empezar. Vale. Ahora, segunda premisa, pues R o no S. R o no S, que sería también premisa. Tercera premisa. Si solo si P, entonces no Q o T, que también es premisa. Y la cuarta premisa que me dan, que es no R y no T. No R y no T, que también es premisa. ¿Vale? Aquí tendríamos ya todo. Si queréis, para aclararnos todavía más, lo que podemos hacer es incluso una línea de puntos aquí, como para señalizar que hasta aquí lo que hemos hecho es copiar el ejercicio, ¿vale? Es como cuando poníamos la leyenda, cuando hacíamos la formalización, que lo que hacíamos era poner las constantes proposicionales en orden, PQRST, y al lado con el símbolo de equivale a, pues reconstruíamos el enunciado simple que estábamos queriendo representar con esa letra. Pues aquí es un poco lo mismo, es la leyenda. Me han dicho que tengo que llegar a Q, me lo pongo aquí en el extremo derecho para tenerlo siempre presente, que yo tengo que llegar a Q, y luego las premisas que me dan, una debajo de otra, 1, 2, 3, 4. Y le pongo PR para recordarme que eso son premisas. Ya está todo copiado. Ahora yo tengo que ir desarrollando pasos que serán 5, 6, porque hay 4 premisas, entonces tendré que hacer 5, 6, 7, 8, así hasta donde tenga que llegar, para, utilizando las operaciones que yo considere de la lista de reglas de inferencia que hemos visto, y partiendo de estas 4 premisas, llegar a Q. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es un ejercicio mental de pensamiento en retrospectiva. ¿Esto qué quiere decir? Como yo quiero llegar a Q, lo primero que tengo que pensar no es por dónde voy a empezar, sino
el paso inmediatamente anterior al llegar a Q. Y luego el paso inmediatamente anterior a ese que acabo de decir. Y el paso inmediatamente anterior a ese. Así, 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 hasta que llegue a alguna de las premisas. Y luego escribir la deducción es hacerlo al revés de como lo hemos pensado. Entonces, para que lo entendáis, yo tengo que llegar a Q. Y entonces la pregunta que tengo que hacerme es, ¿en algún lugar de las premisas tengo Q? Y vemos que sí. Por ejemplo, en la premisa 3 que tengo si y solo si P, entonces Q o T. Ya tengo ahí Q. Por lo cual, de alguna manera yo tendré que tener la P para sacar la otra parte, que en este caso es Q o T. Y ya una vez que tenga Q o T, intentaré eliminar la T para quedarme con la Q. Que eso es lo último que tendré que hacer. Lo último que tendré que hacer es quitar la T para quedarme con la Q. Pero primero tengo que tener Q o T, y para eso necesito la P. Y ahora, ¿dónde tengo yo la P? Pues la tengo en otra premisa, en la primera premisa. Tengo, si no P, entonces S. Vale, la tengo negada, pero la tengo ahí, en la primera premisa. Y si la quiero sacar, necesitaré el otro término, que es la S. ¿Dónde tengo yo la S? Automáticamente leo otra vez las premisas y veo que en la segunda premisa tengo R o no S. Tengo no S, y como un disyuntor necesitaré tener R, o no R mejor dicho, para poder sacar no S. ¿Dónde tengo yo R? En la cuarta premisa, que tengo no R y no T. Por lo cual, ¿por dónde tengo que empezar? Por ahí, por no R. ¿Por qué? Porque esta ya sí lo puedo hacer directamente. Entonces, el quinto paso, después de las premisas, va a ser sacar no R. Esto es que está escribiendo cada vez peor. Perdonad, voy a limpiarlo un poco. Esto de dejarlo boca arriba. El paso 5 va a ser no R. Y esto yo lo he sacado por eliminación del conyuntor en 4. Si os dais cuenta, en el 4 yo tengo no R y no T. Y como es un conyuntor, ya hemos dicho que lo que tengo que hacer es eliminar el conyuntor. Y la regla de inferencia es, el de eliminación del conyuntor me dice que lo puedes hacer de manera gratuita. Si tú tienes una conjunción alfa y beta, perfectamente puedes quedarte con alfa. Yo tengo llueve y hace frío, pues puedo decir sin equivocarme y sin faltar la verdad, una de las dos, por ejemplo, que hace frío. Pues esto es lo mismo. Yo digo, tengo no R y no T en la premisa 4, pues en 5 yo puedo decir no R. Pero ¿por qué digo no R en lugar de decir no T? Porque a mí lo que me interesa es sacar no R, para luego con no R sacar no S, para luego con no S sacar no P, para luego con la P sacar Q o T, y luego con Q o T sacar la Q. Vemos que lo que he hecho ha sido, primero pensarlo al revés, y ahora lo tengo que hacer en el orden correcto, ¿vale? Entonces tengo no R, y pongo, ya no es premisa, porque el paso 5 ya no me lo habían dado, esto es una operación que yo he hecho, pues tengo que decir qué operación he hecho, en este caso, eliminar el conyuntor, y tengo que poner sobre qué premisa he desarrollado esa operación, sobre la premisa 4, ¿vale? Ahora, una vez que yo tengo la no R, tengo no R, con no R y la disyunción de la premisa 2, que es R o no S, yo puedo sacar perfectamente no S, porque tengo una disyunción, como antes decíamos, alfa o beta, y por otro lado tengo no alfa, por lo tanto, no beta, perdón, por lo tanto, beta. Esto es lo mismo. Me dice, ¿voy al cine o voy al teatro? Y ahora, por otro lado, yo he llegado a que no vas al teatro, pues entonces que vas al cine, porque me han dicho que lo uno o lo otro, y lo otro no se está dando, pues se tendrá que estar dando lo uno, ¿vale? Entonces, lo que estoy haciendo es la negación del disyuntor entre el paso 2, que es la premisa, y el paso 5. Siempre ponemos, en los numeritos que hay que poner sobre qué fórmula estás tú aplicando la operación, siempre ponemos en orden, es decir, en orden de menor a mayor, o de orden de consecución de los números naturales. Entonces, estoy aplicando la negación del disyuntor en el 2 y el 5, pues 2,5, ¿vale? Para que la persona que me corrija vea que yo el no S no me lo he sacado de la manga, sino que yo tengo no S porque si tú aplicas la negación del disyuntor al 2 y el 5, es decir, una disyunción y uno de los dos términos negados, de ahí puedo sacar el otro término, no S, ¿vale? Ya tengo no S. Ahora, con no S y la primera premisa, yo voy a sacar no P, porque si os dais cuenta, si no P, entonces S. Y por otro lado tengo no S, que es el consecuente negado, pues yo puedo sacar el antecedente negado, no P, por modus tollens. Si acordáis, el modus tollens lo que me decía es, si tiene un condicional, si P entonces Q, y tiene el consecuente negado, no Q,
tú puedes sacar no P. Pues eso es lo mismo que estamos haciendo aquí, solo que con otras letras. En el punto 7 yo lo que he hecho es, por un lado tengo si no P, entonces S. Y ahora en el 6 yo he llegado a no S, pues por lo tanto no P. No P, porque ya estaba, P ya estaba negado, por lo cual como hay que negarlo, me sale doble negado. Y ahora, ¿qué pasa cuando tengo una doble negación? Este también es fácil. Bueno, perdón, que no he terminado. Sería modus tollens entre 1 y 7. 1 y 7. Y ahora, ¿qué pasa cuando tenemos una doble negación? Porque yo automáticamente puedo sacar esa fórmula sin la doble negación. O en 8 yo voy a decir P por la doble negación en 7. Si os dais cuenta, aquí no pongo dos números, porque no he tenido que vincular dos pasos, dos fórmulas, sino que con una sola fórmula, que es la doble negación, no P, yo ya la puedo convertir en P. Entonces, en 8 yo ya tengo P. ¿Y ahora qué voy a hacer yo con P? Pues, tengo aquí el bicondicional, sí, solo si P, entonces Q o T. Y yo con lo que me quiero quedar es con Q o T, porque es acercarnos a donde tenemos que llegar. Pero claro, sobre el bicondicional, la regla de eliminación del bicondicional no me permite quedarme con uno de los términos, sino que lo que me hace es eliminar el bicondicional y darme una de las condiciones. Entonces, ¿cuáles son las dos condiciones que hay en este bicondicional? Una sería si P, entonces Q o T, y la otra sería si Q o T, entonces P. ¿Con cuál de las dos me quedo? Pues con la que me interesa. Si yo lo que quiero llegar es a Q o T, necesito la que es de esta forma, en este sentido. Si P, entonces Q o T. Porque así como yo ya tengo P, que lo he sacado en el paso 8, bueno, esto sería eliminación del bicondicional en el 3. De nuevo, no me hace falta poner dos fórmulas porque lo único que estoy haciendo es, en el 3 que tenía un bicondicional, he sacado una de las dos condiciones, la que a mí me interesaba, para luego poder vincularla con el paso 8. Perdonad que he puesto 7 cuando esto debería ser 9. Esto es el paso 9, ¿vale? Si veis, no hacemos las cosas por hacerlas. ¿Por qué yo me quedo con esta condición, la de si P entonces Q o T, y no me quedo con la condición de si Q o T entonces P, que están las dos incluidas en el bicondicional? Porque yo me voy a quedar con la que a mí me interesa para llegar aquí. Entonces, como yo quiero sacar Q, me quedaré con la de si P entonces Q o T, porque al vincularla con el paso anterior que tenía P, voy a poder hacer un modus tollens y quedarme ya con Q o T. Y luego ya solamente tendré que quitar T para quedarme con Q. ¿Se entiende, no? Ahora, el siguiente paso tendríamos, el paso 10, tendríamos que ponerlo por debajo. Y luego el 11, 12, los pasos que sean. Como a mí la pizarra ya no me cabe porque es que esta pizarra es muy pequeñita, lo que voy a hacer es ir borrando premisas. Pero esto no tenéis que hacerlo vosotros vais siguiendo, porque si borras premisas, la persona que te corrige ya no sabe a qué te estás refiriendo, ¿no? Porque está borrando. Entonces esto sería seguir para abajo. Yo voy a borrar premisas para que me entre en la pizarra todo. Entonces, ¿cuál sería el paso 10? Pues yo en el paso 10 ya tengo un condicional, si P entonces Q o T, y en el paso 8 tengo el antecedente afirmado, por lo cual puedo hacer el modus ponens y sacar directamente Q o T por modus ponens aplicado en el 8 y el 9. Y lo pongo así en orden, primero el 8 y luego el 9. Ya tengo Q o T, ya me voy acercando cada vez más, pero yo lo que quiero es la Q sola, me sobra la T. ¿Puedo quitarla así porque sí, de manera arbitraria, gratuita? No. Porque lo que tengo es una disyunción, y ya hemos dicho que la eliminación de la disyunción no es directa, no es gratuita. Yo no puedo decir, ¿voy al cine o voy al teatro? Entonces voy al teatro. No, ¿tú qué sabes? Te he dicho que voy al cine o voy al teatro. ¿Cómo sabes cuál de las dos es? No puedes eliminar una porque sí. Si te hubiera dicho, voy al cine y voy al teatro, sí que puedes decir, ah, pues va al teatro. Eso sí es coherente y legítimo, porque te he dicho que se dan las dos, pues yo me quedo con una. Pero si te digo que o bien la una o bien la otra, tú no puedes quedarte con la que te dé la gana porque no sabes cuál de las dos es la que finalmente se va a dar. Entonces te hace falta tener más información. Pero es que nosotros tenemos más información porque yo me quiero quedar con la Q. En algún lado tengo yo la T negada para poder decir, vale, Q o T. Pero como por otro lado me has dicho no T, pues me quedo con la Q. Y efectivamente, en la cuarta premisa tienes no T. Y además puedes sacar no T perfectamente porque es una conjunción. Y ya hemos dicho que si tienes una conjunción, tú te puedes quedar con uno de los términos de la conjunción de manera directa y gratuita porque no estás faltando a la verdad. Entonces, en el paso 11, de nuevo, borro la premisa 2, pero no deberíais borrar la premisa, ¿vale? Borro la premisa 2 para que entre. En el paso 11 yo lo que voy a hacer es sacar no T de
la premisa 4 simplemente por una eliminación del conjuntor en 4. Yo tengo un conjuntor, me compro una moto, me compro una bici, pues si es verdad que te compras una moto y te compras una bici, pues yo me quedo con te compras una moto o me quedo con te compras una bici. En este caso me quedo con lo que me interesa, que es el no T para luego sacar Q. Si os dais cuenta, el paso 11 y el paso 5 es la misma operación, la eliminación del conjuntor en 4. Lo que pasa es que en 5 hicimos la eliminación del conjuntor para quedarnos con no R y en 11 la hemos hecho para quedarnos con no T, porque es lo que nos va interesando en cada caso. Ahora, en el paso 12, ¿qué haré yo? Ya es evidente, ¿no? De nuevo, borro la premisa 3. Vosotros no la borráis, vosotros seguís hacia abajo. Entonces, el paso 12 es simplemente Q. Porque si yo tengo una disyunción Q o T y por otro lado tengo no T, entonces Q. Que de nuevo lo mismo, es por eliminación, negación del disyuntor entre el 10 y el 11. Y ya hemos llegado a Q, que es donde me habían dicho que yo llegara. Pues ya he terminado. ¿Vale? Entonces, como veis, importante, de tema de organización. Primero, la conclusión siempre en la esquina superior derecha, o en el margen derecho, para tenerla siempre presente. Luego ponemos todas las premisas que nos den. Si nos dan 2, 2. Si nos dan 7, 7. En orden una debajo de otra, 1, 2, 3, 4, numeradas. Y al lado premisa, 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 PR. ¿Vale? Y una vez que tenemos eso escrito, ahora lo que hacemos es pensar a dónde tenemos que llegar, ver dónde lo tenemos y cómo podríamos ir sacándolo de una y de otra y qué pasos tenemos que ir dando de manera así retrospectiva. Para sacarla de aquí tendría que hacer lo otro, pero para tener este necesito sacarlo de aquí y para sacarlo de aquí necesito el otro que lo cojo de aquí y esto lo cojo hasta que ya lleguemos al final, que agotemos todas las premisas y digamos, pues puedo empezar por aquí. Y ahora lo hacemos justo al revés de como lo hemos pensado, para que se vayan produciendo esos pasos que hemos pensado al revés, ahora se produzcan en orden. De manera que no hacemos operaciones por hacer, ¿no? Yo quito el bicondicional, ahora quito el negador, ahora tal. No, hacemos las operaciones para conseguir cosas que luego nos van a permitir conseguir otras que luego nos van a permitir llegar a donde queremos llegar. Eso es demostrar una conclusión a partir de unas premisas, que en el fondo es lo mismo que hacemos con los acertijos o los juegos. Cuando a mí en el acertijo me dicen, ha habido un robo, hay 3 sospechosos, Antonio, Bartolo y Carlos. Carlos no conduce. Bartolo no va solo, si ha ido Bartolo también ha ido Antonio. Y me preguntan, ¿ha cometido el robo Antonio? Pues yo lo que hago es decir, bueno, tengo aquí a Antonio. ¿Podría haber ido Bartolo solo? No, porque se había llevado a Antonio. ¿Podría haber ido Carlos solo? No, porque no conduce. Y como tiene que haber uno, y no puede ser Carlos solo, ni Bartolo solo, y no puede ser Carlos y Bartolo, porque entonces ¿Bartolo se había llevado también a Antonio? Sí, Antonio es culpable, Antonio ha ido. ¿Vale? Es lo mismo. Hacemos el juego de pensar al revés. Pensar qué tendría que pasar para que se dé la conclusión y qué tendría que pasar para que se dé lo que has pensado que se tendría que dar para que se dé la conclusión y qué tendría que pasar para que se dé lo que has pensado que se debería dar para que se dé. Así, hasta que llegamos a una premisa que ya la tenemos y decimos, vale, pues por aquí empiezo. Y ya es empezar al revés de cómo lo hemos pensado. Así es como hay que hacerlo, ¿vale? Voy a parar de nuevo para que no se me corte y hacemos un último ejemplo que lo vamos a hacer de 2 maneras. Una manera como esta y otra manera con la reducción al absurdo para que veáis un ejemplo de utilizar la caja de la reducción al absurdo, ¿vale? Venga, pues paro este vídeo. Vale, pues ya he encontrado un ejemplo para que veamos cómo sería de 2 maneras diferentes. Una similar a como hemos hecho el otro ejemplo y otra utilizando lo de la reducción al absurdo, que como es un poco especial porque es con la caja esta que os he dicho, pues para que también tuviéramos un ejemplo de eso. Entonces, lo voy a copiar. Lo primero es ver cuál es la conclusión que me piden. Me piden que llegue a R, ¿vale? Entonces yo me apunto aquí en la derecha, que la conclusión a donde tengo que llegar, lo que tengo que demostrar es R. Así yo que tengo que llegar a R, ¿vale? Ahora, primera premisa, pues la copio. La primera premisa que me dan es si, solo si P, entonces Q. Y pongo aquí que esto es premisa. Ahora, segunda premisa, me dicen si no R, entonces, entonces P. Esto es premisa. Tercera premisa.
si Q, entonces no S y no T. No S y no T. También es premisa. Y en 4 me dicen no S y T, que también es premisa. Vale. Y como antes, si queréis, ponemos la línea de puntos para yo tener en cuenta que eso es lo que me han dado. Entonces, el ejercicio, por repetir, aunque me ponga muy pesado, ¿qué es hacer una deducción lógica? A mí me dan una información de partida, que son estas premisas, me dan una conclusión R, que es a donde tengo que llegar, entonces es como, búscate la vida, haz las operaciones que quieras, siempre que sean inferencias legítimas, que preserven la verdad, que te aseguren que no estás haciendo ningún paso mal, y al final tú tienes que llegar a R. Entonces, ¿cómo tenemos que proceder? Ya lo hemos dicho, hay que hacer ese pensamiento retrospectivo. Yo tengo que acabar llegando a R. ¿Tengo yo en algún lugar R para sacarlo de ahí? Entonces yo veo que sí, que en la premisa 2 tengo no R, entonces P. Es verdad que lo tengo negado, pero bueno, es posible que luego al hacer todas las operaciones se cambie esa negación. Tengo no R, entonces P. Por lo cual necesito la P para, por alguna operación, sacar la R. ¿Dónde tengo yo P, además de ahí, para poder sacarla? En la primera premisa, que tengo si y solo si P, entonces Q. Por lo cual necesitaré la Q para sacar la P, que luego utilizaré en la segunda premisa para sacar la R. Entonces, ¿dónde tengo yo la Q, además de ahí? Pues mira, en la tercera premisa tiene si Q, entonces no S y no T. Vale, pues para sacar la Q necesito no S y no T. ¿Tengo yo no S y no T? No tal cual, pero tengo algo muy parecido, que es no S y T. Lo uno es no S y no T, y esto es no S y T. No es lo mismo, tendré que hacer algo, pero ya por ahí podré empezar. Y ya estoy poniendo en juego las 4 premisas con las operaciones que vaya haciendo. Entonces, ahora tengo que hacer justo lo contrario, empezar por ahí, que es lo último donde he llegado, e ir haciendo las operaciones al revés, esto transformarlo en esto, de aquí sacar la Q, con la Q sacar la P, con la P sacar la R, y ya he llegado a la R. Esto es lo que hay que pensar. Entonces, tenemos que empezar por aquí. Yo tengo que conseguir que el no S y T se acabe convirtiendo en no S y no T. Entonces, tengo que al final lo que tengo que conseguir es una conjunción. ¿Y qué operación tengo yo de introducción de la conjunción? Pues justamente la que se llama IC, introducción de la conjunción. ¿Pero es directa? ¿La puedo hacer así porque sí? No. Acordaos que para introducir el conjuntor necesito tener por algún lado el primer término, por otro lado el segundo término, y ahora si tengo los dos, entonces puedo decir el primero y el segundo. Entonces, ¿tengo yo no S? Sí, aquí en la primera premisa. Pues voy a empezar por ahí, ¿vale? Entonces, en 5, lo que yo voy a hacer es... Ah, ya me está fallando otra vez el rotulador. En 5, yo voy a hacer no S, no creo que lo veáis porque el rotulador, quizás de tenerlo hacia arriba, porque gastarse no se puede gastar todavía, pero de tenerlo hacia arriba a veces pues se queda sin fin. Vale, sería en 5 no S, en 5 no S. ¿Y de dónde hemos sacado no S? De hacer la eliminación del conjuntor, que esa sí es gratuita, en 4. Como en 4 yo tengo no S y T, pues yo me quedo con no S. Vale, ya tengo el primer término de la conjunción que yo quiero crear. Ahora necesito el segundo término, que es no T. ¿Yo tengo por algún lugar T, no T? No. Tengo aquí T, pero si lo saco, no lo puedo negar porque sí. Lo que sí que puedo hacer es doble negarlo, porque eso no cambia nada. Entonces primero lo voy a sacar. En el 6 yo lo que haría sería sacar T por eliminación del conjuntor en 4, es decir, por lo mismo que en el 5 he sacado no S, en 6 saco T, ¿vale? Pero ahora lo necesito negado. Como no lo puedo negar directamente, bueno, por lo menos lo voy a doble negar. Entonces, en 7 lo que hago es negarlo 2 veces, que eso sí me lo permite, porque me lo permite la regla de la doble negación. Si yo hago la doble negación en 6, en 7 obtengo no T, ¿vale? Y ahora, ¿cómo puedo yo conseguir que no T acabe llegando a ser no S y no T? Pues quizá, si consigo tener no S o no T, luego con
el negador del disyuntor al conyuntor lo puedo convertir en no S y no T. Y eso es lo que tengo que hacer. Entonces, en 8, por introducción del disyuntor, que esa era gratuita, es directa, la de introducción del disyuntor, yo puedo introducir lo que quiera en 7. Lo que hago es no S o no T. El no S me lo podría haber inventado, que de hecho es lo que estoy haciendo. Este paso es como si no existiera. Y digo, no S me lo invento o no T, porque lo que me dice justamente la introducción del disyuntor es que si tú tienes una fórmula cualquiera, tú puedes inventarte otra con la disyunción. Yo tengo P, pues puedo decir P o Q. Pues esto es lo mismo, yo tengo no T, pues no S o no T. ¿Vale? Me lo invento, da igual, porque es una disyunción. Si fuera una conjunción, no. Entonces ahora, en el 9, en el punto número 9, yo lo que voy a hacer es, como los tengo dobles negados, yo puedo sacar, como cuando sacamos el mínimo común múltiplo, ¿no? Yo puedo sacar la negación de este y la negación del otro, la saco fuera, y lo que dejo entonces dentro es el no S y no T. Y no T, ¿por qué I? Porque cuando hacíamos esto, acordaos que era lo de que cambiamos el símbolo. Si es conjunción pasa a la disyunción, o si es la disyunción pasa a la conjunción. Esta es el de negación de el conyuntor al disyuntor. Por negación del, perdón, al revés. Por negación del disyuntor al conyuntor en 8, yo tengo no S y no T. Ya lo tengo. Ese es el que yo quería. Y además lo tengo negado, que me viene bien porque como este es el consecuente, voy a poder hacer un modus tollens para sacar la Q negada, que es lo que voy a hacer. Como no quiero borrar aquí las premisas, voy a seguir ahora por aquí. Lo que voy a hacer en 10, en el paso 10, lo que voy a hacer es, yo tengo no S y no T, y tengo este condicional. Si Q, entonces no S y no T. Pues puedo sacar no Q por modus tollens entre el 9 y el 3. Pues pongo 3 y 9. ¿Vale? Ya tengo no Q. Ahora, al tener no Q, yo puedo sacar P, que será no P en realidad. Pero esto es un bicondicional. Tengo que convertirlo primero en un condicional. Pues entonces, en 11, yo convierto el si y solo si P, entonces Q, en si P, entonces Q. Por eliminación del bicondicional en 1. No tengo que poner nada más porque no estoy vinculando dos fórmulas. Con una sola, que es la primera premisa, la convierto en condicional. Ahora, en 12. En el 12 yo ya tengo un condicional, si P entonces Q, y en el 10 habíamos sacado no Q, que es la negación del consecuente. Luego puedo volver a hacer otro modus tollens y saco no P, por modus tollens entre 10 y 11. Tengo no P. Ahora, con no P, yo voy a poder sacar no R. En 13, en el punto 13, yo voy a sacar no R por modus tollens entre, lo pongo, modus tollens entre 2 y 12. En el 2 teníamos, si no R, entonces P. Y en el 12 hemos llegado a no P. Pues tengo el consecuente negado. Si no R, entonces P. No P. Por lo tanto, no R, porque el antecedente ya de por sí no R, por lo cual no R. Y ahora ya en el 14, como tengo no R, que es doble negación, puedo sacar perfectamente R por doble negación en el 13. Y ahí termina. Está muy apretado porque la pizarra es muy pequeña, no sé si se verá bien, pero por lo menos lo he ido diciendo y lo habéis podido ir haciendo en la libreta o en un folio para seguir los pasos. Esta forma de hacerlo es muy difícil, porque veis que hemos tenido que inventarnos aquí una cosa, hacer el negador de la disyunción al conyuntor, darle la vuelta, son muchos pasos. Entonces, os he puesto este ejemplo porque así es un poco complicado, seguro que os ha parecido complicado, pero si lo hacemos por reducción al absurdo, es muy fácil, lo vais a ver. Lo borro. Y dejo lo mismo de partida. La conclusión es R y esas son las 4 premisas. Entonces, una forma de resolverlo es decir, yo tengo que llegar a R. Pues yo me voy a inventar como hipótesis lo contrario de lo que me han pedido que demuestre.
como me han pedido que demuestre R, yo me voy a inventar como hipótesis que no es verdad R, es decir, me voy a inventar no R. Y entonces, me la saco de la manga que puedo hacerlo porque lo estoy haciendo como hipótesis. Si no, no podría hacerlo. Yo no puedo decir, en 5, no R. Porque, ¿de dónde te has sacado tú no R? No. Pero como me lo estoy inventando como hipótesis, sí. Entonces, abro una caja. ¿Qué es lo que quiere decir la caja? La caja lo que quiere decir es, lo que voy a hacer dentro de la caja, en realidad me lo estoy inventando. Porque yo no he sacado no R a través de operaciones, sino que lo he puesto como hipótesis. Entonces, el punto 5 que está ya dentro, que empieza ya dentro de la caja, punto 5, le digo que va a ser no R y pongo aquí que es la hipótesis que es la que yo estoy partiendo. No R, que es lo contrario de donde me dicen que tengo que llegar. Ahora yo tendré que, con no R, que me la he inventado, y con las premisas que me han dado, yo tengo que intentar llegar a una contradicción. Voy a ir haciendo esto para que es rotulador. Tengo que intentar llegar a una contradicción para al final poder cerrar la caja y decir, ah, como me he inventado no R, y al final he llegado a una contradicción, entonces es que mi hipótesis no era válida, por lo cual tengo que poner lo contrario de la hipótesis, y lo contrario de no R es no R, que es R, que es donde vosotros me habéis pedido que llegue, ¿vale? Entonces, no R. Ahora, en el punto número 6, ¿qué puedo hacer yo con no R? Pues en la premisa 2 tengo, si no R, entonces P, esa es la premisa, y aquí tengo no R, pues yo puedo decir P por modus ponens del 2 y el 5. Si no R, entonces P, y tengo no R, pues P, ¿vale? Y sigo con mi caja. Ahora, punto número 7. Ya tengo la P. Ahora, arriba tengo, si solo si P, entonces Q. Voy a sacar el condicional, porque con el bicondicional no puedo operar. Y entonces saco, si P, entonces Q, que es una de las dos condiciones que hay en el bicondicional. El bicondicional tiene si P, entonces Q, y si Q, entonces P. Pues yo saco la que me interesa, si P, entonces Q. Por eliminación del bicondicional en 1, que es donde está el bicondicional. Ahora, sigo con mi caja. Ahora voy al 8. En el 8 ya tengo, en el 6 tengo P y en el 7 acabo de sacar si P, entonces Q. Por el 8 yo puedo decir Q. Q. Por modus ponens entre el 6 y el 7. 6 y 7. Ya he llegado a 8. Ahora, en el paso 9, ¿qué haría yo en el paso 9? Otro modus ponens, porque yo tengo en el 3 si Q, entonces no S y no T. En el 8 tengo Q, pues puedo sacar perfectamente no S y no T. ¿Vale? No S y no T. Y ahora, es lo interesante, como yo tengo que llegar a una contradicción, yo ya veo que me ha salido aquí no T. Y aquí por otro lado tengo T. Es decir, ya tengo la fórmula simple y la fórmula negada. Voy a intentar juntarlas las dos para así conseguir la negación, la contradicción a la que yo quiero llegar. Entonces, primero tendré que quitar esa no S, porque esto me está estorbando. Pues en 10, que me lo traigo aquí, esto ya no tiene más. En 10, tengo otro rotulador, pero es que es más gordo, entonces sí que no lo entiendo. En 10, quito el no S y digo no T. Y lo puedo hacer perfectamente porque como esto es una conjunción, y ya hemos dicho que la regla de eliminación de la conjunción en 9 me permite sacar uno de los dos términos, pues yo saco el que me interesa, no T. Y lo mismo voy a hacer en 11. En 11 voy a sacar T de aquí. Aquí tengo no S y T, pues yo me quedo con el que me interesa, que es T por eliminación del conjuntor, esta vez en 4. Ya no en 9, sino en 4. Y una vez que yo tengo no T y T, ahora sí que puedo aplicar la de introducción del conjuntor. Introducción del conjuntor en 10 y 11, habría que poner aquí 10 y 11, que ya no me entra. Y el 12, el punto 12 sería T y no T. Ya ha llegado a la contradicción. Esto pensad que en realidad lo vamos poniendo hacia abajo, entonces la caja seguiría, y cuando llegamos a la contradicción, T y no T, llueve y no llueve, estoy feliz y no estoy feliz, voy al teatro y no voy al teatro, es una contradicción, eso no se puede sostener porque estamos diciendo lo mismo y lo contrario de la misma cosa en el mismo sentido y al mismo tiempo. Pues he llegado a una contradicción, por lo cual en 13 lo que voy a decir es que la hipótesis que yo había puesto de partida no es verdad porque te lleva a una contradicción. Entonces puedo decir
no R. Ya que mi hipótesis era no R, pues no R. Y ahí que ponemos por reducción al absurdo y habría que poner del 5 al 12, es decir, toda la caja. Aquí no hay que poner un número o dos, sino todos los que están implicados en la caja. Del 5, que es donde yo he empezado la hipótesis, hasta que he llegado a la contradicción, que ha sido el 12. Reducción al absurdo del 5 al 12. Se pone 5 rayas 12, del 5 al 12. Y ya en el punto 14, si yo tengo en 13 no R, por la doble negación, lo que tengo es R. Y pondríamos doble negación en el 13. El punto 14 es R, doble negación en 13. Ya he llegado a R, que es donde me había pedido que llegara, por lo cual, fin de la demostración. Sé que las condiciones no son las mejores, que no podéis pararme, que no podéis hacerme preguntas, que la pizarra es súper pequeña porque no tengo otra, que el rotulador encima se está gastando y el otro rotulador que tengo, o los otros rotuladores que tengo, son muy gordos y sería peor porque si así no entra, con el rotulador gordo, como los de allí del Instituto de Pizarra, menos entraría. Entonces, sé que es difícil enterarte de cómo funciona todo esto en estas condiciones. Pero es que son las que tenemos. Y entonces no podemos hacer otra cosa. No va a haber un examen. Entonces tomároslo como un ejercicio, como el que hace un sudoku, como el que hace un crucigrama, como el que hace una sopa de letras, lo que sea. Porque además, en parte funciona más o menos así, ¿no? Una sopa de letras también requiere una serie de conocimientos y unas habilidades y una estrategia para ir, palabras que no sabes, pues las vas sacando por otras que sí sabes. Esto es lo mismo, es un poco más complicado evidentemente, pero tenéis que tomarlo así, como si estuviera enseñando a resolver acertijos. Las deducciones lógicas no dejan de ser acertijos, como lo del ejemplo del Antonio, Bartolo y Carlos. Son acertijos. Entonces, tenéis una conclusión, tenéis una premisa y con las operaciones que yo os he dado y que además os voy a pasar la lista, tenéis que resolver ese acertijo. Si os lo tomáis así, como un ejercicio de entretenimiento y de conseguir habilidades mentales, estratégicas, aunque sea difícil por las circunstancias en las que estamos, por lo menos le vais a sacar provecho. Ahora, si empezáis a decir, yo no me entero, esto es súper difícil, esto por el vídeo no se ve nada, esto yo no puedo resolver, no puedo hacerle preguntas, va muy rápido, la pizarra no se ve, esto no me entero, entonces ya estamos perdidos. Por eso os pido, igual que yo también estoy haciendo un esfuerzo, porque para mí también es difícil dar clase a través de una pantalla y sin alumnos y alumnas que me pregunten y que yo pueda ir viendo si se están pillando las cosas o no, pues igual que para mí es difícil, para vosotros también lo es. Ya está, entonces vamos a intentar hacerlo lo mejor posible. Yo evidentemente cuando corrija vuestros ejercicios, cuando tenga que poner una nota, voy a tener en cuenta esas circunstancias, no voy a ser tan exigente. Ya habéis visto que yo en los exámenes y en las actividades soy muy exigente porque quiero sacar lo mejor de vosotros y de vosotras, pero luego en la nota no soy tan exigente. Luego la nota no corresponde con la exigencia que yo he puesto en el examen. Aparte de que voy a tener en cuenta pues, el trabajo voluntario que hagáis de lo del libro de ética para amador, voy a tener en cuenta las exposiciones que mandéis si las mandáis, etc. Entonces, por favor, no toméis esto como una carga y como un agobio. Tomároslo como, mira, pues nos va a enseñar Víctor a resolver una serie de acertijos lógicos. Ya está, ¿vale? ¿Que lo conseguí? Estupendo. ¿Que no lo conseguí? Pues bueno, si se retoman las clases, que me imagino que se retomarán más tarde, más temprano, después de Semana Santa o antes, o no sé qué pasará al final, ya resolveremos dudas, ¿vale? Que de todas maneras esto tampoco uno tiene que poner toda su vida en la lógica. La lógica es importante e interesante. Si uno hace mucho ejercicio de lógica, luego es más capaz a la hora de resolver otras situaciones complicadas de otra dimensión y de otra naturaleza, porque adquiere habilidades mentales, habilidades cognitivas, habilidades estratégicas que se pueden aplicar en esas otras situaciones. Evidentemente es lo que siempre he dicho. La filosofía no sirve para nada, porque no tiene una utilidad práctica, y esa es la grandeza de la filosofía. Y la lógica, como una de las ramas de la filosofía, le ocurre exactamente igual. ¿Para qué me servirá a mí hacer ahora las letras y los símbolos y estas operaciones? Entonces, evidentemente, en sí misma no sirve para nada. A nadie le ayuda de manera directa a hacer una deducción lógica. No ganas dinero haciendo deducciones lógicas.
no resuelve los problemas del mundo haciendo deducciones lógicas, pero pensad que es como el ejemplo que yo decía del gimnasio. Que yo levante 20 veces una pesa o una mancuerna de 15 kilos, en sí mismo no sirve para nada, porque ¿qué estoy consiguiendo yo con levantar 20 veces o 30 o 50 veces una mancuerna de 15 kilos? Nada, en sí mismo no estoy consiguiendo nada, pero lo que estoy haciendo es fortalecer mis músculos para cuando tengan que hacer otras actividades similares a la de la mancuerna de 15 kilos, por ejemplo, en una mudanza o en una situación que tengo que sacar a alguien de algún sitio, pues como yo tengo mis músculos ejercitados, entonces podré hacer esa actividad. Si yo no he levantado las mancuernas jamás en mi vida, que no estoy diciendo que haya que levantar mancuernas, un ejemplo, que dice mancuernas pues dice jugar al fútbol o hacer o bailar o hacer danza o todo lo que sea, mover el cuerpo. Si nunca has movido el cuerpo, el día que tengas que correr porque hay un peligro, o el día que tengas que salvar a alguien de una situación extrema, o el día que tengas que hacer alguna actividad que requiera movimiento de tu cuerpo, como no estás entrenado ni ejercitado, no lo vas a poder hacer. Entonces, para eso sirve la mancuerna y para eso sirve la lógica. No vais a tener que hacer deducciones lógicas en vuestra vida, a no ser que os dediquéis a las matemáticas, a la filosofía lógica, etc. Pero si no, no vais a tener que hacer lógica en vuestra vida. El proponer o hacer lógica es para cuando tengáis que hacer ecuaciones, que eso sí que tendréis que hacerlas, cuando tengáis que hacer un proyecto si sois ingenieros o informáticos o arquitectos, o cuando tengáis que resolver una discusión y enfrentar unos argumentos con otros, ahí, sin que os deis cuenta, vais a poner en juego las estrategias de la lógica que habéis aprendido haciendo deducción. Entonces, tomarlo así, es como un acertijo, como un entretenimiento, como un sudoku, como una sopa de letras, que lo que nos hace es ejercitar nuestra cabeza, nuestro cerebro, nuestra mente, para cuando tengamos que enfrentar otras situaciones, tengamos habilidades cognitivas y mentales desarrolladas. Ya está, ¿vale? Y lo dicho, si tenéis alguna duda, que tendréis muchas, id diciéndomelo, ¿vale? Venga.